punto y coma, habíamos trabajado con el cuadro de nombres, después creo que hicimos esta parte de la función sí para poder hallar el caso este de tu escala por último, ¿verdad? Ya que Sí, vamos a continuar, entonces no sé si tenés todavía algo que haya quedado así de lo del miércoles que no esté, digamos, no el miércoles, lo del martes, que no haya quedado correcto en tu formulación o ya quedó eso así como querías. ese que Ninguna hicimos, duda, ¿verdad? el sí y el o. No, con eso no quedó duda, profe. Bueno, Súper bien. excelente, excelente. Entonces vamos a continuar con esta parte de las funciones. Lo que nos quedó pendiente es el símbolo de dólar, pero el símbolo de dólar, así tipo el símbolo de Sí. porcentaje también se usa para poder ver aquellos valores con moneda de dólar. Bueno, usas muchos temas de símbolo de dólar como moneda, No, digamos, ¿verdad? Ok. no Esta usamos. es una alternativa. La otra alternativa es insertarle dentro de las referencias que hacen que queden, ¿cómo se llama eso? Bloqueada la columna, la fila o toda la celda, si es que está delante de las dos, de los dos elementos componentes de una celda. Entonces, básicamente sería eso. Ese tema de tipo de referencia, nosotros ya llegamos a practicar durante las clases o todavía no, Cami, no te acordás? Las referencias absolutas y Absoluta, las que son relativa, mixta lineales. fila, mixta Sí. columna. ¿Ese ya llegamos a practicar o no? Sí, ya hicimos, ya Bueno, practicamos ya. bueno. Entonces vamos a pasar esa parte, ya que se entendió lo que significa, digamos. Entonces ahora vamos a subirnos arriba otra vez en la columna F. En la columna F nosotros vemos que hay algunos datos ya cargados, pero eso podemos seleccionar nomás y borrar. Del 2010 en porcentaje hasta el 2010 en porcentaje. Son tres celdas nomás las que están. F5, F6 y F7. Quiero que selecciones eso y le borres nomás. Y yo como siempre ya veo la pantalla congelada otra vez, entonces voy a andar nomás diciéndome si ya hiciste, entonces yo voy a ir diciéndote qué hacer. Sí, A ya, la derecha ya en la borré, profe. columna G nosotros vemos varios nombres de Suma promedio. función. Suma, promedio, máximo, mínimo son funciones que están dentro del botón de autosuma. Y los que están dentro del botón de autosuma son los que Excel considera las funciones más utilizadas por todos los usuarios en el mundo, digamos, ¿verdad? Pero fuera de eso, todas las demás funciones que yo veo en esa lista son funciones que no están dentro de las más utilizadas. Entonces, vamos a ver nomás que podemos ir usando y vamos a tener que ir entendiendo qué es lo que hace cada una de las funciones. Las funciones ya están todas cargadas, simplemente uno tendría que conocer para qué se tendría que utilizar, digamos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, al lado de la suma, quiero que insertes la función suma y vamos a seleccionar todos los valores en la columna, a ver, en la columna fórmulas, vos La columna. cargaste 20.100. Es, En la columna E, exactamente, hasta el 1.300.000, que son valores que se pueden sumar, digamos. Entonces, al seleccionar de 20.100 ok. hasta 1.300.000, te tiene que dar un importe. ¿Cuánto te da de suma? Me da no, 1.367.148. De lujo. Ese es el valor que va a quedar como suma. Entendemos que un valor sumado es aquel... Esperamos un ratito, Sí, profe, porfa. sí, 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 sin problema. Archivos. Hola, Fabi. Vine a traer documentos. Vale, gracias, Tucho. Para ellos no, ¿verdad? Él no es. ¿Qué tal? Yo estoy en mi curso, Lari. La gente que suba no cree que puedo gestionarle ahí. Vale, gracias, Tucho. ¿Quién más está? ¿Tu otro paquete para quién es? Ah, bueno. Y esperar el mago presentado. Van a venir. Profe, Sí, hola. Sí, ya bueno. estoy. Entonces lo que decíamos nomás es que aquellos valores que están dentro de ese rango de la suma que tienen formato de número son los que se sumaron, digamos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos Sí. visto ayer cuando insertamos ese dato numérico, pero en la función texto, que el valor es numérico, pero el formato es de texto, por lo tanto no entra a ser sumado, dijimos, ¿verdad?
Simplemente eso para entender nomás que puede darse el caso en donde yo meta aparentemente un valor numérico dentro de una suma, pero ese valor no se encuentre dentro de la suma por tener un formato de texto. Nada más que eso, ¿sí? Bien, si ahora al lado, perdón, debajo de suma o al lado de promedio insertamos con el botón autosuma la función promedio en este caso, entonces sería bueno que nos vayamos a el botón autosuma, entremos en promedio, insertemos la función, va a aparecer ya la función insertada en la celda y ahora volvemos a seleccionar los mismos datos. Desde 20.100 hasta 1.300.000 tendría que darnos ahora un promedio. Vamos a contar qué promedio es porque yo no veo la pantalla Sí, nomás. 170.894. Ok, entonces se entiende que no es el mismo valor que la suma, es una Claro. opción diferente y es la opción de sumar todos los valores y dividir entre la Y cantidad dividir. de apariciones de esos números, digamos, ¿verdad? Eso es lo que hace el promedio simple. Siguiente es máximo, también le encontramos dentro del botón autosuma. El botón autosuma nomás para tener en cuenta no está en un solo Dice lugar, Max. el que siempre usamos es el que está en inicio, pero también en la pestaña fórmula de la cinta de opciones existe eh, ¿cómo se llama eso? Existe un botón de suma más grande, no, no es más grande, pero es un mismo botón que también tiene la flecha de la derecha y que también traen estas funciones más utilizadas. De ahí también podemos ir a insertar. Fuera de eso, no importa en dónde nos vamos, él siempre va a insertar max y ahora seleccionamos los mismos valores y tendría que darme el valor más alto entre todos los seleccionados. Te dio 1.300, ¿verdad? Sí, 1.300.000. Fantástico. De la misma forma, abajo El nos mínimo. vamos a min, insertamos min, seleccionamos los mismos valores, tendríamos que ver, Y digamos, me el dio valor más bajo. ¿Cuánto te dio? 0.75. De lujo. Bueno, el siguiente ya no está ahí, es decir, ese que dice redondear ya no forma parte de las funciones más utilizadas, por lo tanto, o no está en la lista o está en ese último que dice más funciones. Pero más funciones dentro del botón de autosuma te lleva al mismo panel de insertar función, que es el panel del botón FX. El botón FX o F de X, como también se le conoce, muestra a todas las categorías de las funciones, inclusive a todas las funciones en una sola categoría, para poder ver desde ahí, digamos, insertar desde el lugar. Y ahí la idea es entender que redondear forma parte de una categoría. Quiero que le ubique un poco en qué categoría es lo que está redondear. Puede ser matemática o puede ser estadística. Búscalo un poco en una de ellas a ver en cuál la encontrás. A ver un poco. Matemáticas. Mm, Redondear. Está en matemáticas, profe. En matemática. Pero dice Entonces, redondear múltiplo, redondear impar, par, redondear solo, ese redondear vamos a más, usarle. Entonces, el solo. hay varias opciones de redondear, pero en este caso el que vamos a usar se llama solo redondear. Entonces, al darle clic en redondear, él me va a insertar la función en la celda, pero yo voy a ver el panel de argumentos y esos argumentos voy a tener que empezar a rellenar. Y acá lo que él me pide son dos datos. Primero, el número que quiero redondear. En este caso, quiero que Sí. notes que hay dos valores decimales. Uno es un 0.75 y el otro es ese ya no veo nomás porque tu panel se quedó ahí enfrente, pero era también otro valor con decimal. Entonces, cualquiera de los dos, al tratar de redondear, él te va a dar, digamos, el otro argumento que es a cuántos decimales yo quiero redondear. Entonces, yo puedo redondear como entero, pero si quiero redondear como entero le tengo que decir decimales cero. Pero puede darme la opción también de redondear por lo menos a uno, 2, 3, no sé, dependiendo ya de cuántos decimales tenga el número, puedo pedirle que redondee a menos decimales inclusive, ¿verdad? Entonces, ya depende de lo que uno quiera usar, ahí va a escribir en cantidad de decimales y le da a aceptar para poder visualizar. ¿Cuánto le escribiste vos? Le pongo uno, profe. Ponele Sí, uno, le pongo, entonces sí, va sale a ser a uno, me un sale uno coma decimal, tres 2,3. 2,3. ¿Y cuánto era? Yo, 2,25 era.
2,25, sí. Entonces, hay que entender que el proceso de redondeo hace que el decimal que no se va a ver o el dígito que yo elijo no ver, si supera 5 o si llega a 5 ya va a hacer que el valor que estaba a la izquierda se redondee al entero más próximo superior, digamos, ¿verdad? Entonces va para arriba, por eso es 2,3 y no 2,2, digamos, ¿verdad? Bien, si era 2,24, ese número ahora me iba a mostrar 2,2 y no No 2,3, tiene por que, ejemplo. a partir de 2,5 no es que redondea. Sí, ¿y qué pasa? ¿No redondeó 2,2 nomás te salió? ¿No te salió 2,3? Me quedó, no, no, no. Viste que le puse cero nomás. Ah, No le puse, y me sale entiendo. 2. Si Y le yo haces entendía que se cero, redondeaba a partir de 5. no, 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 para entender. Hace rato, a ver, para entender, la celda mostraba un número de 2,25, ¿verdad? O 2,5 era el número. Yo no estoy viendo el mapa, por eso te pregunto. 2,25. Bueno, entonces, 2,25. si yo le digo a redondear que quiero que ese número se redondee con un decimal, él entiende que en vez de mostrarme 2,25 me va a tener que mostrar 2,2 si es que el dato que no voy a ver en el redondeo no alcanza 5. Si alcanza Ah, 5, ok. entonces yo voy a ver 2,3. Ese coma 3 es el undecimal que yo le pedí ver en la función redondear cuando le escribí el 1. Ahora, si en la función redondear le escribo 0, no importa cuántos decimales tenga mi número para redondear, él solo me va a mostrar el entero, pero el entero va a ser redondeado para arriba siempre y cuando el decimal anterior al entero sea Ah, 5 para arriba, ya ¿entendés? entiendo ahora. Pero como dice 2, Claro, 20, o sea, 25, pues dice, ¿verdad? No llega a ser sí, 5 ese decimal después de la coma, el por lo 2. tanto el 2 yo solamente voy a ver 2 hasta que ese decimal sea hasta 4. Llega a ser 5 y ahí yo tendría que ver ya 3 ese entero. Puedes 3. probar nomás, ¿verdad? O sea, ahí en ese número donde estaba directo 2,25 ponerle 2,3 y vamos a ver que, no, 2,3 no, 2,5 ponerle y ahí tendría que verse 3 en el resultado de redondear, ya no 2. Proba un poco. Sí, ahí Es sale. así. Entonces, ese nomás es el Así mismo. principio del redondeo que también maneja Excel. Aquel valor que yo quiero que se redondee va a tener en cuenta al valor de la derecha, no importa si este es, digo nomás, es decimal, y en realidad tendría que ser decimal únicamente el valor de la derecha, porque yo no puedo pedirle, por ejemplo, que redondee y le saque un dígito al entero, por ejemplo. Sí o sí es redondear con decimales o sin decimales, porque hasta cero es lo que yo puedo poner, ¿verdad? Entonces, sí o sí, el valor de la derecha tiene que ser hasta 4 para no subir uno más y desde 5 en adelante para que me redondee al entero más próximo de ese número que yo estoy viendo, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a redondear. Debajo de redondear le tenemos a entero. Y este también, o sea, yo suelo nomás mostrar los dos al mismo tiempo para poder entender la diferencia, porque a veces cuando yo quiero usar esto en planillas, me confunde un poco qué es lo que hace redondear y qué es lo que hace entero, porque así mirando los nombres parecen estar bien definidos, pero en el momento que yo quiero usar es como que me confundo un poco qué es lo que me muestra cada uno de los dos. Entonces por eso nomás, y para hallar bien las diferencias, ahora vamos a insertar la función entero. Entero tampoco está en el botón Entero. de suma, tiene que verse de vuelta por la función f de x o por la categoría de la función a la que corresponde. Entero tendría que estar también probablemente dentro de la matemática y no de la estadística. Puedes buscar nomás a ver qué te sale y vamos a mirar un poco eso. Eh, A ver un poco. Estadísticas. Y cada una de las En, categorías siempre está ordenada por orden alfabético, por lo tanto, si yo elijo sí, la categoría, me pongo en la primera función de la lista y presiono la letra de mi función, la que estoy buscando, en este caso la E, y si lleva hasta ahí, entonces yo puedo bajar con la flechita de dirección de abajo para seguir viendo lo que están en la misma letra, digamos, ¿verdad? Ahora, si yo bajo, revisé todo y no está, y entonces no está en esa categoría, entonces tengo que ver la otra. Entonces, entero, ¿cuál es la que revisaste ya? La estadística. ¿Y estaba o no estaba? eh, No está, ¿verdad? ya no, no, no está en Entonces, matemática, no está en financiero.
No está en En matemática y en matemática. estadística no está, porque hay una que dice Ah, matemática y no, trigonométrica en y matemáticas hay, en matemática está. sí hay, Bueno, sí, ahí entonces está. nada, seleccionamos nomás otra vez de ahí. Entero creo que te pide un solo dato, ¿verdad? No te pide dos datos, Un solo dos dato, sí. argumentos. Entonces no me confunde, digamos, el tener que entender que de cualquier número él va a extraer solamente el entero. Entonces voy a volver a seleccionar ese 2,25 que no sé nomás si cambiaste otra vez de número, pues no importa, selecciona nomás la misma celda que seleccionaste el entero, el redondear. Y esa misma Sí, celda vamos a darle enter y ahí vamos a observar que no importa si ese número en el decimal tenía mayor que 5 o 9 o 8 o 7 o 6, no sé, algún número de decimal, él igual va a extraer solo el entero. Entonces, redondear tiene en cuenta si el decimal supera 5, es mayor o igual a 5 para poder aumentar ese número a un entero superior. Pero entero no le tiene en cuenta al valor decimal, aunque sea 9 o aunque sea 0, él mantiene siempre el valor del entero en ese dato que está escrito en la celda. ¿Se está entendiendo la diferencia entonces entre entero y redondear, Cami? sí, sí, Perfecto. porque el entero no, No no tiene en redondea. cuenta los decimales, ¿sí? Sí, no tiene en cuenta Mientras que el exactamente. decimal, perdón, mientras que redondear sí tiene en cuenta el decimal y encuentra, digamos, la opción de modificar ese número si es que supera el 5 o es mayor o igual al 5. Sin nada más que eso como conclusión. Bien, ahora vamos a entrar en la parte de las funciones de texto. De hecho, que la mayúscula, para ver la información enteramente en mayúscula, existe una función llamada de esa forma, no es nomás, no sé por qué no termina de escribirse mayúscula, sino directamente dice mayús y minús, ¿verdad? Entonces, mayús no va a estar en la categoría matemática, ni trigonométrica, ni estadística, va a estar en una llamada luego Texto. texto, por lo tanto ahí vamos a ir a buscarle. Quiero nomás que ahora veas que si bien vos podés entrar o desde el botón de suma a través de más funciones o desde el botón de f de x, también existe una opción para ingresar desde la pestaña fórmulas, ya que en la pestaña fórmulas existe la biblioteca de funciones y todo ese grupo de biblioteca de Sí. funciones muestra a unos libros de color como iconos de acceso a cada categoría. La categoría entonces de las funciones de texto, ¿qué color tiene en tu pestaña fórmulas? Es como Medio un rojo, beige es un marroncito. beige, ok. No, no, Bueno, marroncito. entonces al entrar en ese botón, él lista las funciones y otra vez ordena por orden alfabético. Por lo tanto, lo que vamos a Sí, usar, si se llama mayúscula, debe estar después de la L, veo, sí, L, M, sí. sí. Después de Entonces, limpiar. ahí tendríamos que encontrarle y al seleccionar vuelve a mostrarme el panel de argumentos. El panel de argumentos para mayúsculas nomás creo que es un solo argumento, sí, porque él necesita saber qué es lo que querés convertir a Un mayúsculas. solo argumento. Entonces, Sí. si bien no veo lo que está, digamos, a la izquierda de mayúscula, no sé si es un número, no sé si es un texto. En este caso, selecciona un poco Un cualquiera de número los colores es. que están en la columna B, porque los colores que están, perdón, las celdas que Sí, están en la columna B están todos como título. Entonces, cualquiera de las celdas como que texto. seleccione, él va a aumentar, digamos, todos los caracteres. Esa sería entonces eh, la acción que realiza la función mayús, que aumenta, digamos, o que pone todos los caracteres en mayúscula, y eso es lo que se visualiza. Ahora ahí abajo vamos a insertar la función, bueno, y para ver nomás las alternativas de inserción. Hasta acá estuvimos insertando todo a través de los propios botones, pero ahora vamos a empezar a escribir y hay que entender nomás que una función cuando yo quiero escribir tengo que arrancar como si fuese una fórmula, porque si escribo, por ejemplo, sin L es igual o sin el más y escribo minus, por ejemplo, aunque le ponga paréntesis a la derecha y seleccione todos los componentes, él no va a entender que estoy frente a una función porque no encuentra el símbolo que le indica que arranca una fórmula que es el es igual o el más. Eso nomás para tener en cuenta cuando uno hace la carga o la entrada escrita de las funciones, no importa de qué categoría sea, va a tener que arrancar con un más o con un es igual. Bien, una vez dicho eso, entonces la idea es escribir minúsculo.
La característica que siempre mantiene Excel es que cuando yo escribo después del es igual una letra, él ya me trae la lista de todas las coincidencias en la biblioteca de funciones, como también en el cuadro de nombres, es decir, aquellos nombres que yo le pude haber dado a estas hojas, digamos, en celdas con lenguaje natural o rango de celdas con lenguaje natural, también pueden aparecer siempre y cuando coincida la letra que yo escriba después del es igual. Y eso es lo que se va a ver abajo de la celda que yo estoy seleccionando normalmente, ¿sí? Nada, características nomás que van a salir en la medida que yo voy a ir escribiendo, pero podés seleccionar de la lista o escribiendo todo o con tabulador con el teclado o haciéndole doble clic con el mouse y eso ya va a estar totalmente escrito, paréntesis, te pide una selección. Ahí quiero que seleccione el de arriba nomás y el de arriba era Sí, fórmulas de Excel. ligeramente a mayúscula. Entonces, eh, a ver, espera que yo no veo nomás tu pantalla, por eso no sé en qué parte mismo estás, pero vos ya insertaste minús Sí, ya hice mi no. y Pero qué, no puse sobre qué te salió, no, no importa, sobre qué celda hiciste, sobre la celda, sobre sobre A1, ah, que es el título de la sobre el hoja, título, como al las en pelo. Excel. Entonces te sale fórmula en Excel todo minúscula, digamos, ¿verdad? Profe, un ratito, un Dale, ratito. métele nomás, métele nomás. Ahí abajo ya le llamaron a Luz. Ahí abajo te tenía que llamar. Sí. Hola Luz, ¿qué tal? Viene Arnaldo junto a vos. Dale. Profe, Sí, discúlpame. no, tranqui. Eh, Estábamos en el tema de minús, que acabamos de ver todo el título en minúscula, nada más que eso. Ahora viene hoy. Hoy, solé usar hoy, ¿verdad, Cami? ¿O conoces Sí, para qué se suelo usa usar hoy? cuando hago notas y eso. Excelente. Entonces hoy va a tener que estar escrito de vuelta con ese igual o con más. Es la única, no la única, en realidad son dos, al menos la que yo conozco, ¿verdad? Dos funciones que son, que no necesitan un argumento adentro, digamos, ¿verdad? Entonces hoy es una y ahora es otra. La diferencia nomás entre, Profe, sí, te escucho, una consulta. ¿cómo no? Yo sé que yo cuando uso no le pongo hoy enter, ¿verdad? Sí. Pero ahora veo, o sea, ahora me fijo realmente que tiene un paréntesis. ¿Para qué? Cierto. No, y eso es lo que te estaba contando, ¿verdad? Ah, Que las sí, te funciones, interrumpo. las únicas dos que yo conozco, puede que haya más, pero no suelo utilizar nomás, que son o que tienen un argumento que no necesita cargarse. En realidad, cuando vos entras, de hecho, quiero que casi siempre pues hacemos escrito nomás la carga de la función, pero ahora quiero que Sí, le ubique en qué categoría está. Hoy año, mes y día tienen que estar en una categoría de función llamada fecha. Entonces quiero que te vayas a buscar en la categoría fecha, si es que le encontrás sí. a esa función. Y cuando le encontrás en la lista de funciones, quiero que le des a aceptar y ahí él va a mostrarte el panel de argumentos. Quiero nomás que notes que en el panel de argumentos, aunque tenga un paréntesis, él no te pide que le cargues ningún dato, digamos, ¿verdad? Pero prueba un poco para visualizar. Sí. Entonces, Dice, devuelve a la fecha actual como formato de fecha. Esta función no tiene argumentos. eso. Entonces, está el paréntesis, pero el paréntesis está porque esa es la estructura que se conoce como estructura oficial de una función, por llamarla de alguna forma. Ah, Entonces, ok. necesita sí o sí mostrar que hoy es una función y una función siempre se diferencia de cualquier texto con la aparición de los paréntesis a la derecha. Básicamente por eso nomás tiene el paréntesis, pero es una función sin argumento. ¿Qué es lo que hace internamente? Estira la fecha de tu sistema, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, la fecha del sistema es el que yo veo ahí a la derecha abajo con la hora, ¿verdad? Y ese es el dato que él carga en ese lugar, siempre y cuando esté en el formato que yo quiero ver. Es decir, puede que cargue el formato de fecha
pero tenga formato de número, por ejemplo. Entonces el formato de número se va a ver como un número 40 y no sé cuántos mil, en vez de verse como la fecha de hoy. Si está en formato de fecha corta, se debe ver con las barras separadoras. Si está con formato de fecha larga, se va a ver con el día jueves 8 de octubre del 2020, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a eso nomás vamos, que la función hoy trae siempre la fecha del sistema de la computadora que estás usando. A esta altura del campeonato, todas las computadoras ya se actualizan solas, es decir, ya están conectadas a internet, entonces toman la hora del sistema o de la propia configuración original que tuvo cuando se configuró por primera vez cada máquina, digamos, ¿verdad? Antes nomás era todo Sí. un tema que había veces que tu configuración de hora o de fecha saltaba y salía, digamos, de la configuración original. Entonces había veces que vos le ponías, hoy le dabas enter y te ponía cualquier fecha, por ejemplo, ¿verdad? Pero era simplemente porque tomaba la fecha del sistema, digamos, ¿verdad? Que sigue haciendo eso. Ahora, quiero que abajo de hoy, de ese dato que tenés ya visible, probablemente al lado de, no importa que diga año, Sí. ponele nomás, como si fuera que vas a empezar una función, empezar con más desigual, escribí ahora y darle un poco también enter. Lo que no sé nomás es si vos cuando escribías hoy y le dabas enter sin escribir los paréntesis, ya te daba la fecha de hoy. O no te daba, o te daba así tipo un error. ¿Cómo te daba No, normalmente no, cuando no, te no, daba no. hoy? Sin escribir ni un paréntesis, vos le dabas enter y ya te daba la fecha, ¿verdad? ¿Normalmente es así o no? Porque y no, al escribir sale abajo el nombre de las funciones Y vos ahí ya le coincidentes dabas que tiene doble clic coincidencia. o tabulador Le he o dado no. doble clic. Ah, Sí, bueno, si doble era clic así, sobre hoy. tranquilo. Entonces, escribí un poco así también, pero ahora escribí. Ahora. Sí, Y doble clic también. Esa es la ahora, otra función que yo doble. conozco que no necesita argumento. Podés, para confirmar eso, puedes presionar nomás el botón FX, él va a abrir el panel de argumentos y ahí también tipo hoy va a salir también que es una función que no necesita argumentos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Y lo mismo, estira de tu sistema, pero no es un solo dato como hoy, o sea, hoy tampoco es un solo dato, pero es el día, el mes y el año, ¿sí? Ahora es el día, el mes, el año, la hora y el minuto. Todo eso se tiene que ver siempre y cuando tu celda esté configurada para verse esa cantidad de datos, pero cuando normalmente yo incluyo ahora, él ya muestra solo, a no ser que solamente vos hayas visto la fecha y que la hora y el minuto no se haya visto, pero normalmente en la barra de fórmula sí o sí aparece ese dato. ¿Qué te mostró al final? Me salió 8 de La fecha nomás, octubre. no te salió la hora. Y Sí. mira un poco tu barra de fórmula, en tu barra de fórmula, ¿qué te salió? Ahora, entre paréntesis nada más. Ah, eso no me aparece, cierto. Entonces vamos a hacer un poco algo. A esa celda, anda a buscarle un formato de fecha que probablemente no va a estar en fecha, va a estar en personalizada, que te muestre a esos 5 datos al mismo tiempo. Te tiene que mostrar día, mes, año, hora y minuto. Buscarle un poco en personalizada, porque en esa va a tener que estar. Bueno, No, no, no. Esa es fecha fecha larga. larga. Ahora recién me salió, reaccionó tu pantalla. Ahí, viste que en fecha, por ejemplo, no hay ninguno que tenga hora más Personalizada. fecha. En personalizada tiene que ser. Y ahí vas a ir a buscar uno que tenga, aparte de la fecha y la fecha y la hora, aparte del día, mes, año, que tenga también el minuto y el segundo. Acá está, hora y minuto. Ese. Ahí Ahí, por tengo. ejemplo. Otra cosa, dale nomás a aceptar y Ah, vamos a mirar. Entonces, ahora, cuando mi hoja tiene el formato ¿cómo se llama el formato ese? De general, él tendría que mostrarte en el sí, arranque, ya cuando le diste enter, ya te tuvo que haber mostrado este formato. Acá nomás como esta hoja ya tuvo varios cambios de formato, entonces él no mostró nada más que la fecha. sí. En el momento que yo le hago el cambio, él actualiza ese dato que tiene que estar actualizado en ese momento. Por ejemplo, escribe un poco abajo tu nombre. Abajo, en falso. Ahí escribí. Dale enter. Mírale al minuto de ahora. Hace rato estaba en 14:34, ahora se fue a 14:35. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se va a actualizar con cada cambio que vos le hagas a tu planilla. Evidente, hoy es así. Hoy vos abrís mañana
y él tendría que mostrarte, digamos, el cambio de La mañana. fecha de mañana. Y ahora también es lo mismo. Claro. Ahora, solo que ahora, aparte de la fecha, también tiene la hora y el minuto. Y otra cosa más, supongamos que nosotros queramos ver, aparte del minuto y perdón, aparte de la hora y el minuto, también el segundo. ¿Cómo hago para ver el segundo? Ponete un poco en tu celda ahí donde escribiste ahora. Vas a entrar otra vez a tu formato de celda y ese formato personalizado que vos estabas viendo hace rato, quiero que ahora Sí. ingreses otra vez al mismo formato, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Quiero que entiendas que vos también podés aumentar los datos que se tienen que ver en un formato, pero tenés que cargar como Excel va a entender eso, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que notes que ahí arriba donde dice tipo, viste que arriba dice muestra y abajo de muestra dice tipo y aparece el mismo formato de lo que vos elegiste en la hoja de abajo o en la lista de abajo que está pintado en celeste. Entonces quiero que te pongas ahí donde dice tipo y dice dd barra mm barra y espacio espacio h dos puntos mm. Al lado de esa última ME. m, quiero que te ponga. Hace un clic ahí al lado de la m y quiero que escribas lo siguiente. Dos puntos SS. Y la SS es de ¿Verdad que, segundo. profe? Sí, sí, sí. ¿Dónde veo eso? Pues yo entré en personalizado, Sí, espera que, espera que. entré en más Quiero formato de que, número. sí. Ah, ya en tipo. En tipo, Espacio SS. en tipo. No, no, no espacio, dos puntos SS. SS. Porque vos estás siguiendo la secuencia de la escritura del dato que querés ver nomás, ¿sí? Y como todo lo demás ya Ok. está escrito, eso es lo que ya te muestra tu muestra, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Y al ponerle el dos puntos, es decir, que vos querés ver, aparte de la hora y el minuto que está luego escrito de esa forma, el dos puntos es porque querés ver también el segundo después de ese carácter separador, digamos. Dale a aceptar y ahí vamos a ver que tu celda que te estaba mostrando la fecha de hoy, la hora, el minuto, ahora también te tiene que mostrar el segundo. Y ahí va a ser más perceptible todavía que cualquier cambio que vos hagas en la planilla va a hacer que ese segundo vaya cambiando. Evidente que el minuto luego ya iba cambiando, pero el segundo es más perceptible a la vista que se va Sí. modificando, digamos. Entonces, a lo que vamos nomás es, Excel le llama a estas dos funciones, a hoy y ahora, como funciones con datos o con argumentos volátiles, le llama, ¿verdad? Argumento volátil en el sentido de que se va actualizando en la medida que uno va cambiando los datos en su planilla, nada más que eso, ¿sí? Bien, perfecto. Yo sigo nomás viendo tu panel de hace rato, pues no te preocupes. Ya ves vos el segundo que va cambiando, ¿verdad? Con cualquier cambio que vos vayas. Sí, Inclusive ese tema del cualquier cambio cosa que hago. no hace falta ni cambiar. Es decir, porque hay pues una función que es para actualizar. Yo nomás no me acuerdo, pero creo que era F5 que se suele decir actualizate, nada, ya mío, me pone F5, te presionaba F5, te ¿verdad? Sí, Bueno, y F5. probaba un poco, si F5 presionada sin cambiar nada en tu planilla, creo que ese segundo también tiene que ir cambiando o no cambia. Puede que se dé el caso que si vos estás usando una notebook o una No, computadora de escritorio notebook. y Una y notebook. tu notebook tiene, porque a veces pues nosotros presionamos la Tiene tecla que poner FN. con FN, entonces FN, F5, probamos un poco a ver Sí. si cambia o no cambia. Que te fijes en el No, no, segundo no. nomás, no FN, cambia. FN F5 es para imprimir. Me sale Y como para solo imprimir. F5, y solo F5, sin FN No me entonces. mueve. Ah, no. Y entonces pues, hace un poco algo, andate un poco a... ¿Dónde verá que estaba el botón actualizar? No sé si era revisar o datos o solamente con tabla En dinámica. datos. Entra un poco en datos, porque en datos parece que hay un En botón datos está. actualizar. Y cuando vos pasas tu En- puntero del mouse encima del botón actualizar, él te muestra así en un rótulo cuál es el con teclado. Alt F5. Ay, bueno, y probá un poco entonces con Alt Control- F5. Pero este es para actualizar todo. No, no importa. Y eso es lo que quiero. Que si vos le das a actualizar, pues le decís indirectamente que cualquier función que tenga que estar actualizado tiene que mostrarte en ese momento el minuto, en este caso el segundo, ¿verdad? Lo que quiero probar nomás es si con Alt Ahí sí me F5, actualizó. eso. Entonces, por eso decía, el F5 solo no actualiza, el Alt F5 sí. Y el Alt F5, si no quiero escribir nada dentro de mi planilla para que solamente se modifique el segundo, entonces el equivalente de actualizar estas fórmulas que son
que tienen argumentos volátiles, digamos, que van a actualizar. Este tipo de función también es el que se inserta normalmente en los encabezados y pie de página. Van a haber veces que yo quiero imprimir, digamos, mis planillas en varias hojas y todas las hojas yo quiero que aparezcan con los mismos datos en los encabezados o los mismos datos en el pie de cada página. Y a veces le cargamos nosotros la fecha, la hora, el minuto y el segundo y eso se actualiza cada vez que yo imprimo, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que le inserto como pie o encabezado de página, yo voy a ver que actúa de la misma forma a como esta función se actualiza, con cada cambio en mi planilla o con cada vez que le doy la opción de actualizar, pero te estoy comparando contra algo que es visible en el momento de la impresión. Entonces, cada vez que yo quiera imprimir, él va a actualizar la hora, el minuto y el segundo y la fecha también, ¿verdad? De ese documento que tenga esa información para verse en el momento de imprimirse. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, ahí creo que estamos con esas funciones. ¿Qué función venía después de hoy? Si querés, le puedes escribir también Dice ahora, ya que usamos, año. y le corre nomás año uno más abajo para tenerle ahora también en esta explicación. A ver, bueno. Ahora. Después de ahora va a estar año entonces, profe. Correcto. Bueno, año. Año también está dentro de la categoría de, ¿cómo se llama? La categoría de fecha. Entonces, Fecha. o le busco en fecha o escribo directamente año, ¿verdad? La idea no me va a entender que cuando inserto con el FDX o con la opción de la visualización de los argumentos en su panel, yo siempre voy a tener la caja de cada argumento vacía con la opción de que yo seleccione y me salga abajo la explicación. Y la otra es que yo vaya escribiendo, pero en el momento que escriba normalmente me sale un rótulo abajo de la escritura diciéndome cuáles son los argumentos que tengo que cargar y no siempre esa explicación de cada argumento está disponible o está visible, digamos, ¿verdad? Pero no importa. Acá, año, lo único que me pide es de una fecha o de un número, ya que las fechas en Excel se cargan como número, me extrae el año, digamos, ¿verdad? Y nada más que eso. Como nosotros arriba cargamos ahora y más arriba cargamos hoy, al seleccionar cualquiera de esas dos celdas, yo siempre voy a ver solamente el año. En este caso estamos en el 2020 y eso tendría que mostrarse en el Sí. año que cargamos ahí, ¿verdad? Bueno, En- decime nomás. entre esos, en ese rango nomás, profe. Porque dice el número de serie. Número, y eso, número de serie, pues número de serie, él indica a que la fecha no viene como fecha, sino viene como número. Por ejemplo, dicho de otro modo, selecciona un poco hoy y selecciona ahora los dos valores que están cargados en esa celda. Pero esos tienen Sí. formato de fecha uno, de fecha corta, ¿verdad? Y el de abajo tiene un formato personalizado que nosotros entramos a darle, que era con hasta segundo inclusive. ¿Qué pasa si ahora mismo vos le das Control Shift 1? Control Shift 1 convierte a número cualquier formato, digamos, ¿verdad? Entonces, hoy y ahora Control tienen que Shift 1. verse Control Shift Uy. 1, pero no el 1 del teclado numérico, sino el 1 del teclado QWERTY tiene que ser, que está encima de la letra Ah, Q. Por eso a lo mejor no porque te sale hice lo y sí mismo. fue. Me seleccionó. Control Shift 1. Sí. Control Shift 1, siempre y cuando vos tenés seleccionado las dos celdas donde estaba hoy y donde estaba ahora, él tendría que convertirte esas fechas en número. Pero ese número tiene que tener dos Claro, y de ahí otra decimales. vez cambia fecha. No, pero a lo que voy nomás es, quiero que notes nomás que si esas dos celdas pasan a verse como número, ¿cuál es el número que te salen hoy? Hoy me sale 44.112. Y ese no, 0,00. coma cero cero. Y el de abajo te tiene que salir el mismo número de hoy, pero te tiene que salir coma algo. Y no tiene que ser cero cero. ¿Coma cuánto te sale? Sí, 0,61. Que son los dos decimales que se ven. En realidad puede ser más largo la cantidad de decimales que tienen Porque que verse. están los minutos ahí. Eso, porque Excel guarda la fecha, y no solamente la fecha, sino la hora, el minuto y el segundo como número, y cuando decimos que son números, son los decimales de ese número entero. El entero determina el día, mes y el año. Y los decimales determinan las horas, los minutos y los segundos. Por eso nomás el otro tiene decimales y el de arriba no tiene, digamos, porque uno muestra solo la fecha y otro muestra con la hora, el minuto y el segundo inclusive. ¿Por qué lo que te digo de esta forma? Porque para Excel las fechas son números de serie
Y números de serie van desde el 1, que es su día 1 de enero de 1900, hasta, y sé que hay un límite, pero no recuerdo siempre cuál es el límite. No sé si es 9.999 o eran 99.999 o eran 999.999. Es cuestión de escribir y que salga una fecha, ¿sí? Si yo escribo un número y ya no me sale una Claro, fecha, entonces quiere decir que ese dato ya no está registrado como número de serie de lo que Excel reconoce como fecha, digamos, ¿verdad? Creo que era 9.999.000, no estoy, pero era un número similar a eso, ¿sí? Bien, fuera de eso, lo que estoy ok. explicándote nomás es por qué dice número de serie y no me dice, por ejemplo, un número de fecha o una celda de fecha o simplemente fecha, ¿sí? Porque el registro de las fechas en Excel son vía número, nada más que eso. Eh, Numéricos. Ahora ya no me acuerdo otra vez dónde estábamos. ¿Dónde pero era que nos quedábamos nosotros? En año, veo. Sí, Y nos año. quedamos en años. Año. Debajo de año, creo que le tenemos a mes, la misma cosa. Nosotros podemos seleccionar los mismos datos que seleccionamos en año, pero él lo único que va a extraer va a ser el mes de ese número o de esa fecha o de esa celda, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Puedes Se probar canceló. eso. Sí. Espera que Tranqui nomás, me métele, habla. no te Sí, preocupes. se canceló. Ahí está. No, ya terminé. Tengo que pasar al número para que me lea la fecha, ¿verdad? O sea, fecha en año No propio, porque hace puse falta. año. Ah, discúlpame, yo te estaba hablando siempre de los datos de los que estirábamos nomás. El año, para que te salga el año, tiene que estar en formato de número y solamente tiene que decir 2020. Vos, Ah, vos pusiste en formato de fecha, claro, porque si la celda sí. que tiene que traerte año está en formato de fecha, él va a hacer como que ese 2020 es una fecha otra vez. Y ojo que acordate que el número uno era la fecha 1 de enero de 1900. Pero el 2020 para él es una Sí. fecha también. Y seguramente te salió una fecha ahí que no sé cuál es, ¿verdad? Pero para él es desde la fecha 1, pasaron 2020 días y esa fecha es la que te tendría que mostrar si está en formato de fecha. Por lo tanto, año tiene que estar en formato de número. Ah, otra cosa, no tiene que tomar las dos celdas, tiene que tomar una celda nomás. Viste que el tuyo está Ah, seleccionando, parece dos celdas. Entonces, una dos celda de celdas, los sí. dos nomás en realidad necesita visualizarse. Viste que dice F13, F14. Entonces, tiene que ser o solo F13 o solo F14. O Sin el solo punto y coma. F14. Ah, ahí sí. Ahí sí Ahí te sale me 2020 reconoció. porque está con formato de número. Y porque soy curioso más, ponerle un poco formato de fecha corta otra vez a esa celda 2020. Ese 2020 lo que quiero saber qué fecha es lo que es. Que vos ya viste hace rato, pues A yo ver, nomás ahora voy a. No, 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 no. espera que. No quiero que cambie el dato del año. El año, déjale nomás ahí Ah, que no, me no. muestre 2020. Ok. Ahí en tu celda año, en tu celda año. Lo que A ver quiero otra nomás es vez. ver en formato de fecha el resultado de ese 2020 que ya ves en número nomás. Eso es nomás lo que te pedía. Ah, ok. En formato de fecha. En formato de fecha. Eh, 12 de me julio de sale. 1905. Entonces, se entiende que el 12 de julio de 1905 pasó 2020 días desde la fecha 1 que registra Excel, que es el número 1 de enero de 1900. Eso es lo que hace Excel cuando vos le pedís ver el año que extrajo de la celda de arriba, pero visto como fecha. Entonces es incorrecto que los resultados de año, mes y día yo vuelva a ver como fecha. Porque si no veo una fecha que no tiene ningún sentido para mí, digamos, ¿verdad? Entonces acá realmente Mm, yo tengo que ver resultados de año, fecha, perdón, año, mes y día como número. Hoy y ahora sí me sirve ver como fecha porque muestran la fecha en formato de fecha, no en formato de número. Pero al pasar hoy y ahora a formato de número, quería nomás mostrarte qué significaba para él un número de serie, por ejemplo, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, ok. aclarado eso, ahora quiero que en mes escribas otra vez el nombre de la función. En este caso la función se llama mes. Voy a seleccionar de cualquiera de las dos celdas de hoy o ahora. Y ahí él va a tener que sacarme el mes, que si está en formato de número, me va a mostrar el mes que corresponde a octubre, digamos, ¿verdad? Bien, lo Sí. mismo para día.
escribo otra vez como si fuese una fórmula, más o es igual, día, selecciono cualquiera de los dos datos, él va a mostrarme en formato de número el dato que corresponde al día, que hoy es 8. Entonces tiene que salir 808. Bien, listo. Hasta ahí los datos por cada función de tipo distinto, es decir, desde suma hasta mínimo, vimos que eran funciones más utilizadas que están en el botón de autosuma. Desde redondear en adelante nos fuimos escribiendo y buscándola en sus categorías. Vimos que redondear y entero creo que estaban en matemáticas. Mayúscula, Sí, minúscula eran datos de texto o funciones de texto. texto. Evidentemente hay muchas otras funciones que se pueden utilizar, pero acá en el uno a uno nomás nosotros estábamos viendo cuáles son los que más o menos se utilizan, más que otros, digamos, pero no por eso los otros no es que no nos sirven, sino que sería bueno que sepamos también. De hecho, vamos a hacer un ejercicio con mayor cantidad de datos que una sola celda. Acá era más para determinar las diferencias entre cada una de las funciones nomás. Entonces, quiero que ahora notes que en la columna H hay algunos nombres, dicen nomás clientes, ¿sí? Estos clientes tienen, digamos, nombres y apellidos. A la derecha están ya insertadas. Yo te voy a pedir que selecciones desde la celda I5, que es la función mayúscula, y que te vayas hacia la derecha. A ver un poco hasta dónde quiero que selecciones. Quiero que a la derecha de mayús dice minus, a la derecha de minus dice non propio, y a la derecha hay una fecha. Esa fecha no vas a borrar. Quiero que los tres, mayús, minus y non propio, con sus datos de todos esos nombres, selecciones y borres, ¿sí? Entonces la columna I, la columna J, la columna K, desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos, hasta ahí lo que quiero que selecciones, las tres columnas y todos los nombres que están en el medio también, y vas a borrar, le vas a dejar vacío. A esa fecha puedes dejarle nomás sí, a esa le vamos a modificar un poco más después. A la derecha de fecha es lo que ya no veo que hay, por lo tanto quiero que me digas un poco. Y al costado ahí, año, mes, día, hora, nombre, apellido. Bueno, hasta antes de nombre y apellido quiero que seleccione. A fecha le vas a dejar, pero al que está después de fecha, hasta antes de nombre y apellido vas a seleccionar y le vas a borrar también. ¿Nombre y apellido tiene una función adentro de la celda o está escrito nomás así el No, no, nombre? no. Está escrito nomás. Bueno, a ese dejarle más así. A la derecha de nombre y apellido hay algo más. Unir con Y, concatenar, separar con columna, izquierda, largo, hallar, derecha es. Todito eso quiero que seleccione y vamos a borrar. Entonces se va a quedar fecha, se va a quedar nombre y apellido y todo lo demás desaparece. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con esos datos. Quiero nomás que se Ok, pues. entienda que hace rato nosotros estuvimos insertando una sola celda para ver un solo resultado de esa función. Ahora vamos a darle el uso que se le suele dar en bases de datos. Se supone que en una base de datos yo no tengo una sola celda para convertir, sino que tengo una partida de celdas. Y eso normalmente está dispuesto en columna, ¿sí? Entonces, supongamos nomás que ahora queremos trabajar con nombre. Ojo que para mi ejemplo nomás es nombre y apellido, pero no sé, vos puedes tener cobradores, sucursales, regiones, mercadería, etcétera, etcétera, lo que se te ocurra, ¿sí? En este caso, entonces, quiero que nos pongamos nomás abajo de mayúscula, en la celda I5, y Sí. ahí quiero que, y acá vamos a cargar todito manual nomás, ya no vamos a insertar nada con FX, ¿sí? Entonces va a ser la función mayúscula, y vamos a ir practicando nada más. Entonces va a ser como fórmula, más o es igual, mayús, seleccionamos la lista o escribimos todo como quieras. Y seleccionamos el nombre que está al lado. Entonces el nombre que está al lado tiene la referencia relativa. Eso quiere decir que cuando yo copie para abajo también va a copiar a lo largo de la columna. Eso vos ya sabes luego, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer eso. Vamos a darle Enter. Vamos a ver el primer nombre que va a estar enteramente en mayúscula, aunque el nombre originalmente se haya cargado como título, ¿sí? En donde Juan, la primera letra está en mayúscula, todo en minúscula, y Colombino también. En este caso ahora vemos Juan Colombino todo en mayúscula, y al hacerle doble clic, él tiene que copiar la fórmula o la función cargada en esa celda y tengo que ver todos los nombres de la lista enteramente en mayúscula. ¿Ya pudiste ver? Sí, señor. Listo. Ahora pasamos a la derecha. Vamos a hacer lo mismo, pero con minúscula. A partir de acá vos puedes seleccionar la celda de al lado nomás o otra vez el original de la columna cliente.
ya va a ser como quieras porque Ahora tienen los mismos caracteres. Lo único que va a hacer es que se visualice enteramente en minúscula y nada más. Cuando ya está eso, vas a volver a hacerle doble clic, se va a tener que volver a ver en toda la columna. Entendemos entonces que todo está visto en minúscula. Ahora non propio va a volver a verse como, así se llama la función. Esta función, por ejemplo, no non vimos propio. hace rato, No vimos hace rato. pero así mismo se llama, es non propio, como el encabezado. Seleccionamos la celda al lado otra vez y lo único que hace es que cada palabra que inicia con una mayúscula y los demás siguen escribiéndose con minúscula. Profe, esperemos un ratito. Te espero, Hola. tranqui. Ok. ¿A vos te llamo? Ah, bueno. Ya van a venir. El punto a vos viene. Sí, profe, ya estoy yo. Bueno. Cargarle nomás a tu función. Non propio se llama. Cuando le escribí la NO ya va a salir abajo, seleccionarle de la lista. Propio, sí. Ahí está. Y ahí seleccionarle el de al lado porque también te pide un solo dato. Se cierra el paréntesis, enter y ya tiene que salir. Ahí salen las Va a mayúsculas. ser para toditos. Entonces todos la primera palabra o la primera letra de cada palabra se pone en mayúscula, el resto continúa en minúscula. Listo. Bien, eso con respecto a las funciones de texto que normalmente se utilizan para convertir rápidamente esto en mayúscula, minúscula o como título, ¿sí? Bien, ahora vamos a verle a las fechas. Las fechas, por ejemplo, tienen un formato distinto a lo que solemos ver, porque, por ejemplo, los separadores de... Atender nomás. Espera que por un ratito. Atender más, tranquilo. Vos venís un legales y abajo te avisaron, te llamaron. Sí, o sea, le pregunté a una compañera. Nadie viene. ¿De dónde venís? ¿Cómo solo acá? Tu pelo es diferente. Sí, vinimos en el colectivo siempre. Profe. Sí. Hola, profe. Hola. Sí, discúlpame. No te preocupes, cuando tenga que atender nomás a la gente, sin problema. Bueno, Sí, lo me que voy te a estaba mudar del lugar diciendo, donde no, estamos nosotros. tranquilo nomás. Lo que te estaba diciendo nomás es que esa celda de la columna fecha tiene un formato diferente a lo que acostumbramos a ver. La fecha, por ejemplo, tiene como separador un guión, no tiene como separador una barra que solemos ver normalmente para fecha corta, digamos, ¿verdad? Pero no importa. Fuera de eso, la intención que muestre nomás la fecha también con la hora y con el minuto es con la finalidad de extraer de un solo dato esos datos que pueden ir cambiando. En realidad nosotros vemos que son diferentes fechas, que son diferentes horas y que son diferentes minutos, por lo tanto nos va a servir Es que, para poder hacer la extracción. profe, Sí, este dice AM y PM nomás, no tiene segundos. eso, pero nosotros podemos cargarle, o perdón, cambiarle el formato. Vamos a ver un poco si podemos cambiarle. Quiero que selecciones todos los datos primero. Viste que ahora ya tenemos varios datos, no tenemos un solo dato nomás. Entonces quiero que selecciones todo, te vayas al formato genérico, formato de celda. Y ahí vamos a ver, seguro que es un formato especial o un formato personalizado el que se tiene que ¿Qué mostrar. fecha? Normalmente cuando entramos nosotros en el formato de celda, él ya sale o ya muestra, digamos, cuál es el formato que está tomando esta celda, ¿sí? Vos me decís que es un formato de fecha, eso es lo que me estás confirmando. En el formato de fecha es así. Dale. No es personalizada. Eso, entonces, si está en el formato de fecha, quiere decir que nosotros no vamos a poder insertar un dato más, pero
Si nos vamos a personalizado, normalmente él tiene que agarrar de la lista de los formatos personalizados cuál es el que ahora está visible en esa celda. No sé si hace eso cuando pasaba al formato personalizado. Prueba un poco. Sí, sí sale. Sale, y ahí ya te muestra el tipo en donde entramos hace rato para cargarle el segundo. ¿O no? Sí me sale. Bueno, y andate un poco otra vez a tipo y ahí volverle a escribir. Creo que está a M o PM en la muestra, pero antes de Sí, la M y el PM, al lado del minuto, que es lo último que se ve, escribir otra vez, 2.ss de vuelta. Y al darle a aceptar, él tendría que mostrarte ya en esa columna también los segundos, aunque diga M y PM. sí, Entonces, está estos así. son formatos que son totalmente personalizados porque nosotros exigimos ver esos datos que Excel normalmente no muestra a no ser que hagamos ese cambio, digamos. Bien, una vez que hicimos el cambio, lo que ahora vamos a ver es que a la derecha tenemos que extraer el año, tenemos que extraer el mes, tenemos que extraer el, no sé un poco si está todo lo que ya vimos hace rato, año, mes, día. Sería bueno que si no Y está, hora. insertemos nomás más columnas, por ejemplo, para ver que también se puede extraer la hora, el minuto y el segundo. Entonces, si hay hasta hora nomás, quiero que inserte dos columnas más ahí al lado de hora y que en el encabezado pongas minuto y en el otro pongas segundo. Entonces, así vamos a extraer toditos los datos que están visibles dentro de esa única columna de fecha. Hacer nomás eso un ratito. Ahí está. Bueno, entonces, en el primero vamos a escribir año, siempre con la función, ¿sí? Más o es igual, año. Y seleccionamos, en todos los casos vamos a tener que seleccionarle a la celda que está en fecha, ¿sí? L5 para empezar y después doble clic para que vaya arrastrando los demás valores. Ahí está. Eso era. Entonces, en la primera columna solamente debemos ver el año, no sé si todos son 2020 nomás, porque creo que todos Sí, empezaban todos son desde hoy. 2020. Todos son 2020, bien, no importa. Pasemos al siguiente, el siguiente va a ser mes. Y en el mes creo que sí hay meses diferentes. Algunos van a ser octubre, otros van a ser noviembre, otros van a ser diciembre. Sí. Octubre, noviembre y diciembre. Perfecto. Ahora pasamos a la siguiente columna. En este caso vamos a traer el día. En el día sí creo que toditos tendrían que ser distintos. De por ahí hay alguno que se repite, pero la mayoría tendrían que ser distintos. Y siempre debe coincidir con ese componente de la columna fecha que estamos extrayendo. Es decir, si allá dice 8 de octubre, en este tengo que ver el día 8, en el mes 10 Sí. y en el año 2020. O sea, tendría que estirar eso, digamos, ¿verdad? Lo mismo para, a ver, después de día era que venía hora. Entonces vamos a cargar Sí. esa misma función, hora, volvemos a señalar la celda y volvemos a hacer doble clic para que extraiga las demás celdas de esa Y columna. ahí tengo que cambiarle su formato, profe. Eso, ahí por ejemplo, para entender, ahí no debería de estar como formato de hora. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que el tema de fecha. ¿Sí? Si vos un año ponés como formato de fecha, era que te salía septiembre del 1905, no sé qué decía, ¿verdad? Bueno, en este caso también va a tener que Sí. estar como formato de número nomás, no como formato de hora, para que te traiga solo la hora del dato que estamos extrayendo. Y acá me sale cero en el primero. Y el primero, ¿qué hora es? 12, 12 Pero es AM. AM, claro. Entonces, para Sí. entender también, cuando el formato de la hora está en formato 12 horas, el 12 AM es 0. Pero cuando Sí. el formato, no, El de 20 en es. los dos en realidad es 0, ¿sí? Sí. Cuando es 12 AM, porque está hablando de la noche, digamos, pasa de las De 2 las 00. 00 y ahí es 0, ¿verdad? Y 0 y un minuto sigue siendo las 0 y un minuto, digamos, ¿verdad? Entonces por eso nomás es 0. Y en 24 horas también. Lo único que diferencia el de 12 horas con el de 24 horas es que el de 12 horas va a decir AM y el de 24 horas va a decir 00 nomás, digamos, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que va a haber diferencia? Y Sí. quiero que mires uno que sea, por ejemplo, no sé si hay 12 PM. Allá hay uno 12 PM. El de la fila 10 parece que es. Ese, por ejemplo, Sí, dice 10. 12, ¿sí? Entonces, es Sí. correcto que diga 12. Aunque esté en 24 o aunque esté en 12 horas,
él va a decir por el de las 12 p.m. va a decir 12, ¿sí? Ok, y eso es lo que estamos viendo acá, que aquellos que están en AM va a traerme exactamente el valor de la hora que yo veo en la celda. Solamente va a cambiar en lo que miro y lo que veo por el tema del formato, ¿sí? Quiero nomás que vea, desde la fila 10 en adelante ya van a ser diferentes los datos que extrae de lo que vemos. Por ejemplo, mira el de la fila 11, la hora es 2 y él extrae 14. ¿Por qué? Porque el dato Claro. que extrae en formato 24 horas, digamos, ¿verdad? Sin embargo, el dato que yo veo está en formato 12 horas, porque siempre que veo a MPM estoy hablando de que el formato está en 12 horas, formato 12 horas, ¿sí? Nada más que eso puede confundir de repente, ¿verdad? Yo espero que saque las 7 y él me muestra 19, pero porque uno muestra en formato 24, otro muestra en formato 12, nada más que eso. Pero de que extrajo bien, extrajo bien. Ok, lo mismo para minuto. Para minuto también vamos a arrancar como una función, más o es igual, minuto. No sé un poco si es completa la palabra minuto o es min nomás. Eso quiero que verifique cuál escribir. Ahí en la celda Q5. Minuto hay, porque hay uno que dice min. Hay minuto y min. Porque min, pues acordate que es nuestro mínimo, ¿te acordás? Ese que era Sí, max y mínimo. min. Sí, cierto. Entonces, minuto es el que corresponde a la extracción del minuto de una fecha. Entonces, creo que va a ocurrir lo mismo. En este caso sí que parece que va a ser diferente, porque acá los minutos siempre van a ser desde 0 hasta 60 o hasta 59 60. más luego. Entonces tiene que traer, Sí. digamos, solamente esos dígitos o esos números, ¿verdad? Entonces el primero tiene que ser 0, el segundo tiene que ser 24, el tercero tiene que ser 48 y así sucesivamente según lo que estamos viendo en la columna L. ¿Ya pudiste ver todos? Sí, el Bien, primero sale 0 porque es 1200, ¿verdad? correcto. Y el segundo sí sale 24, ¿verdad? Sí. 24, 48. Por lo que veo, acá se está haciendo nomás un incremento de a 24 segundos, perdón, de a 24 minutos. Por eso va cambiando Sí. tanto la fecha, perdón, el minuto como la no, pues, bueno, eso no importa. En segundo ahora, segundo tiene que ser la función, creo que también es así, segundos y no sec nomás, probamos. Segundo luego. Segundo, seleccionamos también la misma celda de columna fecha en la L y él tiene que extraer y ahí probablemente vamos a tener todo 00 porque casi todos son 00, ¿sí? Todos los, Sí, no hay no hay ni un ninguno que está segundo. diferente. Bueno, ahora sí vamos a tocar el incremento de la información. Una vez que terminas de cargar toda la columna segundo y vemos que todos son 00, quiero ahora que te pongas en la primera celda. En L5 nosotros podemos notar que es, ¿cómo se llama? Es la Hoy. función hoy. Entonces el de abajo creo que tiene una fórmula, ¿sí? Que es el de arriba Sí, más. ¿Y qué le aumenta? 7,1. 7,1. Bueno, 7,1. vamos a probar algo. Quiero que a ese 7,1 le ponga 7,16, ponerle un poco. Vamos a ver nomás. Si le pones 16, quiero saber si le afecta al segundo o no le afecta al segundo. Sí, le afecta. A Eso era. toditos le afecta. Eso era. Entonces, esa fórmula quiero que corras desde la segunda celda para abajo en esa columna L. A la primera le vas a dejar en hoy nomás. Entonces, eso es lo que está dando el incremento de los demás valores con respecto a hoy. Nada más que eso. Y ahí podemos ver que son diferentes segundos y esos segundos ya se van viendo seguramente en la columna segundo, que es la columna R. Diferentes valores tendrían que ser. Tendrían que ser nomás los mismos valores que vemos en la columna L, digamos, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, perfecto. Bueno, eso con respecto a aquellos datos que se extraen de una celda de fecha. Lo típico es que tu sistema ya te arroje luego la información en una sola columna con la fecha o en una sola columna con hora, minuto, segundo, o a lo mejor solamente se manejan fechas. O sea, ya va a depender de qué tipo de datos vos manejas, pero a veces uno quiere hacer tablas dinámicas en donde se analizan, digamos, solo los años, solo los meses, solo los días y puede darse el caso de hacer también solo las horas, solo los minutos, solo con segundos, no sé, a lo mejor la gente de recursos humanos y eso de repente usa más el tema de hora, minuto y segundo por el tema de los registros Las de llegada, marcaciones. las marcaciones, etcétera, etcétera.
Pero nada, está disponible para cuando uno necesite utilizar esos datos. Así como usamos todas las funciones de texto, todas las funciones de fecha, ahora vamos a agarrarnos con la función de nombre, apellido. Nombre, apellido, están separados los nombres, ¿sí? Pero Sí. no tienen, ¿cómo era que se llama eso? No tiene fórmula, me dijiste, ¿verdad? Están escritos, la columna nombre y la columna apellido, ¿verdad? Están escritos, sí. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño cambio. Yo me olvidé nomás, porque andate un poco más a la derecha. En realidad yo ya no estoy viendo nomás que hay después de apellido. Mencioname un poco otra vez que había. Unir con I, concatenar, separar columna. Ah, bueno, Izquierdo, está bien. largo. No hace falta hacer eso. Vamos a hacer nomás la unión. Hasta acá entendemos que en la columna S están los nombres, en la columna T están los apellidos. Entonces, una opción de unir o con la opción de concatenar era con el ampersand, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poco esa unión del nombre y el apellido con ampersand. Vamos a unir primero Juan Colombino y después que se unan todos los demás. Entonces nos ponemos en la columna RSTU, sería, ¿verdad? Y hacemos la inserción. Vamos a cargar la fórmula simple, es decir, más o es igual, señalamos al nombre de Juan que está en S5, y ahí vamos a hacer la unión. ¿Qué era que uníamos normalmente? Nosotros ya sabíamos que si escribimos solamente una vez ampersand y después seleccionamos colombino, el resultado va a ser el nombre y el apellido sin espacio. Pero normalmente le queremos poner un espacio. Entonces algo teníamos que escribir después del ampersand. ¿Qué era que teníamos que escribir? Dijimos, para practicar un poco. Comilla. Muy bien, era ampersand, comilla doble, y después de la comilla, ¿qué era? ¿Qué escribíamos? Un espacio. Muy Y bien, va a ahí ser recién el ampersand. espacio. Después del espacio viene la segunda comilla doble, porque acuérdate que el espacio para que sea legible como texto tiene que estar entre comillas dobles. Sí, Entonces sí o sí tengo que claro. cerrar la comilla doble y después recién el segundo ampersand. Y para controlar sí o sí tiene que haber dos ampersand y dos comillas dobles. Y dos Más lo que comillas. escriba dentro de las comillas dobles, ¿verdad? Y luego del segundo ampersand tiene que venir el apellido, en este caso colombino, que es T5. Al darle enter, él tiene que mostrarte el nombre primero, el espacio y después el apellido de Juan Colombino. Si ya te muestra, se le hace doble clic y él va a hacer eso con todos los nombres y todos los apellidos de esa columna, digamos, ¿verdad? Sí, ahí ya está. Ya está. Entonces, Están toditos. ¿qué ocurre cuando tenés dos nombres y dos apellidos? Y bueno, y siempre y cuando estén escritos en las dos mismas columnas, él va a unir nomás con el espacio, pero puede darse el caso en donde yo tenga una columna donde diga primer nombre, otra columna que diga segundo nombre, otra columna que diga tercer nombre, inclusive. Creo que hay gente que tiene hasta 5 nombres y eso, pero eso ya depende justamente de cómo quiero llevar mi control o mi base de datos. Sí, yo comento nomás que en algún momento tuve que trabajar con bases de datos que mencionaban hasta 5 nombres y 2 apellidos, o hay otros apellidos compuestos, ¿verdad? Hay nombres compuestos y apellidos compuestos, entonces ahí se complica un poquitito más nomás la unión, pero ya va a depender de qué Sí, tantos datos irregulares o no normales, por llamarle de alguna forma, tenés para poder hacer una unificación que sea la misma para todas. Pero hasta acá no nos vamos a complicar con eso, tenemos nomás un nombre y un apellido. Ahora, por ejemplo, en vez de unir con ampersand, quiero que unamos el mismo resultado de la columna U, pero con concatenar. Concatenar es el nombre de la función, por lo tanto vamos a empezar escribiendo eso, ¿sí? Concatenar, creo que tiene así una admiración, un signo de admiración en amarillo. No sé un poco qué sí, significa eso, creo que significa que es una función que viene, digamos, ya de versiones anteriores, algo por el estilo, y que ahora ya hay una función más nueva, algo por el estilo, Inés. Por eso tenés concat y concatenar, ¿sí? Entonces, el que yo conozco es concatenar, pero puede que ese nuevo nombre tenga también una opción diferente, por eso ya está también ahí, pero no importa, seleccionar nomás concatenar. Vamos a ver que él te va a traer varios argumentos, creo que le llama texto uno, texto 2, algo así. Y vos vas a sí. tener que ir seleccionando nomás. En texto uno el nombre de Juan. En texto 2 no vas a poner, en realidad tenés dos opciones, ¿sí? O sea, puede que al Poner las escribir, comillas también. por eso, puede que cuando selecciona el nombre ya le escriba al lado de la referencia ese tema del ampersand, comilla doble, espacio, comilla doble, ampersand, o no escribí eso al lado de la celda de Juan, sino escribí en el texto 2 nomás, ¿verdad?
Pero en el texto 2 no hace falta escribir el ampersand. En el texto 2, en realidad, vos lo que tenés que escribir nomás es la comilla doble, espacio, comilla doble, si es que querés ponerle como espacio, ¿sí? Comilla doble. Hasta comilla doble nomás. O sea, los dos ampersand que hace rato escribiste vas a obviar en este caso, porque eso es lo que hace la función concatenar, básicamente, ¿sí? Y en texto 3 vas a señalar la celda que contiene el apellido colombino. Ahora sí, al darle enter vas a ver que vas a tener el mismo resultado de la celda de al lado. Va a decir Juan Colombino con espacio. Y al darle doble clic, eso se va a copiar para toda la columna de nombres y apellidos, digamos, ¿verdad? Y tiene que obtenerse el mismo resultado de la columna U. ¿Te salió? Sí, igualito. Bueno, de lujo. Profe, te Sí. quiero preguntar algo. ¿Cómo no? En las esquinas de cada celda hay Muy como bien. un triangulito verde. ¿Qué eso es? Es una opción que Excel muestra por defecto. Él reconoce ese esquinero verde como el de la opción de hecho, cuando te pones en esa celda, te sale un icono amarillo hacia la izquierda y si entras ahí, Sí, creo que te dice de alerta. comprobación de errores, ¿verdad? Es una opción de comprobación de errores, pero ¿qué es lo que controla Excel y qué entiende o cuál es lo que es el error que él controla? Él normalmente controla varias cuestiones. ¿Qué controla? Que la fórmula que vos tenés cargada en esa celda no corresponde a la misma secuencia. Y acá hay que entender algo. Nosotros cuando escribimos, así como nos enseñaron en la escuela, escribimos de izquierda a derecha el primer renglón y cuando terminamos el primer renglón nos vamos abajo. Y así sucesivamente. Llenamos el Sí. renglón, nos vamos abajo, 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 abajo. Bueno, él también hace ese análisis. Cuando escribe algo o cuando se carga una fórmula, él controla si el dato de la izquierda es el mismo dato al que yo cargué y puede que te diga o que la celda no es coherente en cuanto a la fórmula que tiene esta fórmula con respecto a la de la izquierda o puede que solamente te esté señalando que esa celda para la fórmula que vos estás cargando no está protegida. Son dos aspectos que controla Excel y que si él encuentra que la celda que cargas tiene una fórmula y esa fórmula no es la misma la que está a la izquierda o arriba, entonces él ya te marca con el verde. Y la otra opción es que la fórmula que cargaste, que en realidad es una función, o al menos si está en la columna 1 cargamos función, sino que cargamos concatenar con el ampersand, él encuentra que esa fórmula no está protegida. Él entiende nomás que una fórmula tiene que tener una protección, entonces por eso él te muestra el verde. Ahora, ¿qué le puedo hacer yo al verde? Al verde este esquinero, yo tengo opción de omitir para solamente esa celda, o puedo seleccionar todas las celdas que tienen ese esquinero verde y de una sola vez omito. El omitir lo que va a hacer es va a sacarle a ese esquinero verde de esa selección, si no es algo que yo quiero que se controle. Ahora, si yo trabajo mucho con fórmulas, con funciones y que no tenga esta celda, la misma fórmula de arriba, sería un error, entonces sí me va a llamar la atención y me va a ayudar básicamente, ¿sí? Pero si no, puedo omitir nomás. Pero vamos a hacer algo más todavía. Quiero que te posicionen, no sé pues si sacaste, pues mi pantalla se congeló. Le quité a Juan Colombino. Ok. Los otros siguen. Ve un poco en Ana Rojas. En Ana Rojas, si te posicionaste, va a salir otra vez la alerta amarilla ahí a la derecha, perdón, a la izquierda de tu celda. Y al entrar ahí, Sí. quiero que veas que hay una lista de varias opciones. ¿Qué te dice la primera opción? Fórmula desprotegida. ¿Viste? Entonces él ¿cómo es? Te muestra que eso para él es un error, que no esté protegido. La siguiente opción que es. Dice bloquear celda. Entonces, esa es ya la solución que él te ofrece ante ese error que él encontró. ¿Qué es lo que es bloquear celda? Eso también quiero que se entienda, ¿sí? A ver, si yo le doy, no importa, vamos a probar nomás. Si a Ana Roja vos le das bloquear celda, ¿va a desaparecer el error o no desaparece el esquinero verde? A ver. Dale un poco Sí, bloquear desaparece. celda. Bueno, pero atendeme algo. Marcelo Greno, que el que está abajo, tiene también el esquinero verde. Quiero ver contigo dos diferencias. ¿Qué tiene bloqueado Ana Roja y qué no tiene bloqueado Marcelo Greno? Primero, en Marcelo Greno quiero que le des clic derecho en esa celda. Y cuando le das clic derecho, quiero que te vayas a formato de celda. Cuando te vas a formato de celda, va a aparecer un panel de 6 o creo que eran 7 pestañas, pero son los paneles de formato de celda.
las pestañas de formato de celda. Creo que empieza con general y después termina con proteger, parece. Yo no veo en Pero eso no, pantalla, te estoy diciendo de memoria nomás. ¿Sale o no sale? sí, proteger. El último dice Sí, proteger. sale. Andate un poco a proteger un ratito. Y en proteger Sí, solamente veo dos opciones, bloqueada y oculta. Ojo, que nosotros le hicimos sí, clic derecho a Marcelo Greno. Y Marcelo Greno tenía todavía el esquinero verde. Cuando vos entres a Marcelo Greno en las opciones de amarillo o de comprobación de errores, cuando vos le das bloquear, lo que él hace es tilda esa casilla de verificación bloqueada que está acá. Quiero confirmar, por eso no me entré ahora para mostrarte. No, bueno, no importa si bloqueaste, dale nomás a aceptar. Vamos a ver que ahí Marcelo Greno ya no tiene más la flechita verde. Pero si te vas en Ana Roja y haces ya no tiene. ¿no? Entra un poco en Ana Roja un ratito y entra también en su formato de celda y en proteger. Vamos a ver que esa casilla de verificación de proteger bloqueada va a estar tildado. Y es nada más que eso. Entonces, cuando yo Sí, observo el verde, significa que él encontró un posible error. Y el error, hasta acá que vimos en toda esa columna, es que no estamos protegiendo la celda. Ahora, que no estamos bloqueando. Él te da la opción de bloquear y de hecho bloquea, pero eso no significa que esto ya está bloqueado en el momento que vos querés modificar, porque en realidad vos podés entrar en esa celda y podés borrar, podés cambiar, podés hacerle lo que quieras. Porque, porque la protección de la celda, perdón, por la protección de la información en una hoja se bloquea en dos partes. La primera parte es esta, la que él está haciendo ya con el atributo de protección en proteger de la opción bloqueada, ¿sí? Bloqueada es un atributo. Y quiero que mires que hay otro atributo que es oculta. Oculta sería el atributo de no mostrar en la barra de fórmula la fórmula que está cargada en esa celda. Hasta acá, aunque no esté tildada, yo voy a estar viendo, digamos, la fórmula en la celda, pero tilda un poco oculta. Y ojo que estamos agarrando la información de Ana Roja y de Marcelo Greno, no importa. Tilda oculta, dale a aceptar y vamos a... oculta. Y bloqueado también, profe. Sí, 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 también. Entonces, hasta acá lo que te estoy Los diciendo dos. nomás es que estas dos celdas, Ana Roja y Marcelo Greno, ya tienen el atributo de bloqueada y oculta, pero si yo miro, yo veo todavía la fórmula que hay en esas dos celdas, en la barra de fórmula, y también yo le puedo borrar o le puedo editar. Si borro, no me va a salir ningún impedimento a decirme, no, no se puede borrar o algo, se va a borrar y punto. Pero acá lo que quiero que se note nomás es lo siguiente. Vamos a suponer que ahora yo quiero activar esa segunda parte de protección. Entonces, ¿qué significa eso? Quiero que te vayas un ratito a revisar. En la cinta opciones hay una opción llamada revisar. Y en revisar, quiero que notes que a la derecha hay un grupo de botones llamado proteger. En el botón proteger hoja, que es el primero que muestra ese grupo, dale un clic. Revisar, Ya está. proteger hoja. Allá a tu derecha, ahí. Acá está. Ese es. Clic en el botón proteger hoja. Quiero que notes que proteger hoja te da la chance de ponerle una contraseña. No le vamos nomás a poner una contraseña por el momento. Te da la opción de darle al que vos le querés bloquear que pueda hacer todas esas acciones que están en la lista y que estén tildados. Los que no están tildados son acciones que no va a poder hacer la persona que va a querer usar esta planilla. Entonces acá lo que vemos es que nosotros le vamos a dejar que seleccione las celdas bloqueadas y que seleccione las celdas desbloqueadas. Ya están luego tildadas por defecto. No vamos a cambiar más nada. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar para entender el contenido que te estoy explicando nomás. Quiero que notes Ahí desapareció. que si vos ahora te van a Ana Roja o a Marcelo Greno, sus datos no se van a ver en la barra de fórmula. Pero si vos te vas, bueno, en este caso parece que vos ya le copiaste el formato a todas las demás celdas de esa columna por lo menos. Entonces, esas fórmulas de la columna U no se ven en la barra de fórmula porque tienen el atributo de bloquear, perdón, tienen el atributo de oculta. Bueno, Juan Colombino no, pero Ana Rojas para Ana abajo Roja, sí. tienen todos el atributo de oculta. O solo Ana Roja nomás Todavía no le tenía. copié. Ahora le Ana voy a Roja nomás. Ana Roja nomás. No, pero ahora, por ejemplo, Ana ya Roja nomás no tenés. tiene. Eso es lo que te Ahora quiero está decir. bloqueado. Eso. En el momento que vos le das ese botón de proteger hoja, ya se activa la segunda parte de protección. Entonces, yo lo que decía nomás es
que una protección de celdas viene en dos partes. La primera parte es el atributo que vos le das en el formato de celda, en esa pestaña proteger, donde vos podés darle dos atributos. Bloqueada, que significa que no podés borrar y no podés editar cuando ya está protegida. Eso quiero que pruebes un poco. Antes de darle desproteger hoja, no sé si ya le diste o no, andate un poco a Ana Roja y trata de borrar. Trata un poco de borrar o trata de cambiar algo. Él te dice que no se puede. Entonces, ese es el atributo de bloqueada, ¿sí? No se puede editar, no se puede borrar, no se puede cambiar. Nada no se le puede hacer a la celda que tenga el atributo de bloqueada. ¿Y qué es lo que oculta? Que era el segundo atributo. Que no se vea. Sí, sí. Métele hermano. Se cortó la comunicación. Hola, hola, ¿Qué hola. me estabas diciendo? Hola, Ahora hola. te escucho. ¿Hasta dónde me escuchaste para saber? Mm, si le sacó el desproteger, me dijiste y ahí se cortó. Bueno, verá que lo que te está, repito nomás otra vez por si acaso. Viste que vos le diste suprimir o trataste de modificar Ana Rojas y te saltó ahí un mensaje, ¿verdad? O de copiar. O de copiar. Cualquier Sí. cosa que quisiste hacer con esa celda, él no te permite. Pero atendé que bien. Él en ese mensaje te explica a dónde vos tenés que irte para desproteger la hoja o la celda en cuestión. Le dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. O sea, él te advierte. En este caso sí que no te dice dónde. Mira un poco, en esta versión ya no te dice dónde. En las versiones anteriores te decía, por ejemplo, vaya a la pestaña revisar de la cinta de opciones en el grupo proteger y en el botón desproteger. O sea, te decía qué ruta tenías que seguir para desproteger. En este caso nomás te dice que te vayas a desproteger, no importa. Nosotros ya sabemos que desproteger es en revisar. Entonces, si nosotros entramos a desproteger hoja, como nosotros protegimos sin contraseña, en el momento de hacer cliente proteger hoja, eso ya va a estar otra vez habilitado. ¿Qué es lo que va a estar habilitado? Que se va a poder ver la fórmula de Ana Rojas. De hecho, que si haces eso y miras Ana Rojas, se va a volver a mostrar en la barra de fórmula y ahí vas a poder hacer ya también cualquier edición o copiar o lo que fuese. Entonces, la protección viene en dos partes. La primera parte es que a todas las celdas que vos vas a querer protegerle con el atributo de bloqueado o con el atributo de oculto, vas a tener que previamente hacer la selección y cambiarle ese atributo. Y una vez que todas las celdas que querés proteger de esa forma ya tienen ese atributo cambiado, ahí recién te vas a ir a hacer la segunda parte, que es la protección activa. Es decir, en revisar, proteger hoja, clic ahí y otra vez, si querés con contraseña o si querés sin contraseña. El peligro de la contraseña nomás, ¿cuál es? Que después no sabes cuál es, como me Eso, pasó que con el vos otro te archivo. olvides, que vos te olvides y ahí ni vos y ni Mandrake te va a poder desbloquear el... Yo digo eso porque hasta hoy yo guardé un archivo, ¿verdad? En su momento protegí y después intenté entrar y ya me olvidé de la contraseña, pero guardé el archivo, tengo en todas las computadoras y vaya que ya cambié varias computadoras porque uso mucho para enseñar y eso, ¿verdad? Y sigo teniendo el archivo por si acaso en algún momento alguien encuentre la forma de encontrar forma de desproteger una contraseña que ya no me acuerdo, ¿verdad? Y a veces estoy tecoreí y trato de desproteger otra vez acordándome de qué contraseña pudo haber sido y nada, hasta ahora no pude. Encontré algo. Y con el programador no se puede. Eso, me dijeron que supuestamente entrando a través de Visual Basic se podía, intenté y vos sabés que no pude, nunca pude. Pero no es luego la contraseña de este nomás, sino que es la contraseña esa de que abre el archivo, porque hay otro nivel de protección también, que es darle guardar como. Como el de... Entonces, el guardar como te da la opción de ponerle contraseña, pero cuando cerrás y abrís, te pide la contraseña y si no le das a la contraseña correcta, él nunca te abre ese contenido. Entonces, esa es mi situación, Nina. O sea, no es este nivel de protección, sino que es el otro nivel de protección. Hasta ahora no puedo abrir ese archivo y nada. En algún momento alguno seguramente me va a mostrar cómo se hace. Por el momento, nada. Seguimos nomás con eso. Eso con respecto a la pregunta que me hiciste del esquinero verde. Ahora, ¿hay otras opciones para usar en el esquinero verde? Sí, hay. De hecho, no sé un poco si podés hacer control Z hasta que se vuelvan a ver otra vez todos los esquineros verdes o ya pasa por alto. Eso es lo que no me acuerdo si es que... Bueno, en los esquineros verdes, así como entraste hace rato en Ana Rojas, quiero que entre otra vez en Ana Rojas y
los primeros dos vos ya me leíste, de las opciones del amarillo, ¿sí? De la comprobación de errores. El tercero, ¿qué dice? Eh, ayuda sobre este error y abajo dice ignorar este error. Ignorar este error Y es el que desaparezca y que no le des más pelota. Y el sí, último, y después dice modificar en barra de fórmulas. bueno, ese es como si fuera que el error haya sido que la fórmula esté mal, por ejemplo, pero en realidad acá la fórmula no Claro. está mal. ¿Y cuál es el otro otra vez? Debajo de ese hay El otro otra vez. último, el último es comprobación de errores. Entra un poco en eso un ratito, vamos a mirar. Quiero que sepan nomás que ir a comprobación de errores de las opciones, porque él abre la opción de Excel en donde se visualiza, y ahí tiene dos columnas. La categoría, las columnas de la izquierda son las categorías y la de la derecha son, y léeme un poco en qué categoría se sitúa a la izquierda. A ver. Hay general y acá están fórmulas. Él está en fórmula, ok. Y dentro de la Sí. categoría fórmula, él te muestra la pantalla principal a la derecha. Y ahí nomás hay una opción de comprobación de errores y muestra así tipo ¿cómo se llama eso? Una latita de pintura y tiene el piso verde en la opción de comprobación de Sí, errores. acá está. Entonces, Y en la opción de indicaste, comprobación de errores, supongamos nomás que el verde nomás es lo que vos no querés que esté en verde, entonces vos ahí podés entrar y le cambiar de color, por ejemplo, no sé. Le querés poner azul, le querés poner rosado, le querés poner amarillo, no sé, lo que quieras. Puedes cambiar el color y eso lo único que va a hacer es ahí cambiar cámbiamelo. el esquinero verde a otro color nomás. Pero si supongamos que no, él luego cambia de color nomás, sino que el hecho que esté el esquinero es lo que me molesta. Entonces yo le puedo deshabilitar porque hay una casilla de verificación ahí que decía habilitar o deshabilitar, algo por el estilo. Habilitar corazón. Eso, entonces si le das el clic y le des tildas, entonces él ya no te va a mostrar, a partir de ahí, en esta hoja al menos, no te va a mostrar ningún esquinero, ¿sí? Entonces ya depende de vos qué querés hacer, omitir por cada celda, no darle pelota nomás, o sacarle a toditas la celda de una y que no te vuelva a mostrar, o cambiarle de color, ¿verdad? O sea, son opciones disponibles para esa comprobación de errores que quería nomás mostrarte de esta forma para que entienda, digamos, qué es lo que es cada una de esas opciones y que puedas vos decidir cuál sería la mejor en tu caso, digamos, ¿verdad? Y ahí sacar nomás la habilitación. Ok. Ese te va a mantener en todos los archivos que de repente tengas ahí, ¿verdad? Que abras en esta sesión. Lo que habrá que ver nomás si, no sé, en la siguiente clase volvemos a abrir, vuelve a salir otra vez o no. No sé nomás si es por sesión o ya es para siempre, digamos, que vos hagas ese cambio en tu Excel, digamos, ¿verdad? Eso habrá que comprobar en algún momento, ¿sí? Bien, eso ya está. Ahora vamos a hacer Sí. algo diferente. Quiero que notes que Separar. dice separar columna. Espera que voy a pensar. Quiero que copies la columna concatenar, que también te muestra lo mismo que Juan Colombino, que unir con ampersand. Quiero que copies y que pegues, pero que pegues como valores ahí al lado. Entonces, Al lado de de- concatenar. correcto, copiar el contenido de concatenar de Juan Colombino hasta Augusto Bastos, se copia y se pega, pero se pega como valores en separar columnas. Entonces van a estar ahí los datos, los mismos datos, pero como valores. Eso significa que están escritos los datos en cada celda. Pero acá vamos a hacer lo siguiente. Ahora quiero que selecciones eso que acabas de pegar como valores en separar columnas y vamos a irnos hasta datos. En la pestaña datos, del medio hacia la derecha de los botones, tiene que haber un botón, no sé, no recuerdo nomás si muestra texto o no muestra, pero tiene que decir algo de separar columna o separar texto en columna, algo por el estilo, hizo un botón. Es un botón medio grande. Texto en columnas, dice. Texto en columna nomás dice, perfecto. Entonces, pero ya seleccionaste todos los datos de separar columna, ¿verdad? Antes de entrar ahí en ese botón. Sí, está todo terminado. Bueno, entonces entra ahora en el botón y ese botón creo que te muestra un asistente que tiene 3 pasos. Y dice asistente, no, quiero que me leas porque no veo. Decime nomás qué dice. Sí, sí. Asistente para convertir datos en columnas. Paso Eso, 1 de 3. eso. Entonces, es un asistente que tiene 3 pasos. En el primer paso, seguime nomás leyendo para ver qué era lo que te decía. Sí, si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los Claro, describa. entonces acá lo que él te pide
yo nomás ya te obligué a que selecciones todo, pero ahí pudiste haber entrado en una sola celda y tenías que hacer una selección más grande, por ejemplo. Entonces ahí creo que es el momento de poder hacer la selección. Pero como ya seleccionaste, el paso 1 ya está listo. Pasando más a siguiente, y al pasar a siguiente, decimos que Pero acá dice elija el tipo, acá antes en el paso uno todavía, elija el tipo de archivo que decía que describa los datos con mayor precisión. Delimitados Ah, y el otro es discúlpame, me olvidé de de eso, me olvidé. mm, Dos opciones en realidad tenés. Vamos a ver el delimitado. Déjalo un poco el delimitado. ¿Qué dice al lado de delimitado? Porque está marcado, pero dice algo al lado. caracteres como, sí, está por defecto ya está marcado. Dice Eh. caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. ¿Y el de abajo qué dice? Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Ese selecciona primero. Te voy a mostrar el que no va a ser correcto primero y después el que va a ser correcto, ¿sí? Entonces, el de Ok, abajo, que creo que era de ancho fijo, algo por el estilo, al darle sí. siguiente, creo que te muestra Una vista previa muestra una y vista otra vez la previa, descripción. otra vez la descripción, pero abajo creo que te muestra una regla ahí arriba de los nombres, ¿verdad? Porque está en Sí, hay una blanco. regla. Bueno, atendé que bien lo que te iba a decir. Entre Juan y Colombino hay un espacio. Y ese espacio es el que vos podés ir a hacerle un clic. ¿Pero dónde vas a hacerle el clic? A la altura de ese espacio entre Juan y Colombino, pero arriba, ahí donde está la regla, quiero que te vaya y le haga un clic con tu mouse. Y en ese Donde momento tienes que termina entre dibujar, Juan y Colombina. sí, entre Juan y Colombino, pero en la altura de la regla, ¿sí? Más o menos vas a medir ahí un Sí, poquito más arriba, le haces un clic y va a aparecer una línea ahora ahí. ¿Te apareció? sí, me pareció. Tiene una Bueno, flechita hacia arriba. en este tipo de archivo, él te da la chance de que vos le digas dónde querés que aparezca un separador, pero él entiende que en esa línea, todo lo que queda a la izquierda se va a quedar en una columna y todo lo que aparece a la derecha se va a quedar en otra columna. ¿Cuál es lo que puede ser el problema? El problema puede ser que los datos de la columna izquierda algunos sean más largos, otros sean más cortos y que no estén correctamente separados. Lo mismo los datos de la derecha. Algunos son más largos, otros más cortos y que no queden correctamente separados. Pues no importa. Vamos a darle siguiente y se va a pasar al punto 3 o al paso 3 de 3. Y ahí, ¿qué es lo que te da la opción? Te da la opción de que vos le cambies el formato a cada columna que va a quedar separada. Entonces, puede que tengas, no sé, digo nomás cualquier cosa, puede que un sistema informático que vos uses para importar texto o para exportar a Excel te traiga todo mezclado los datos y que una columna tenga que ser formato de fecha, otra columna tenga que ser formato de número, otra columna tenga que ser formato de texto. Entonces acá él te da la opción de que a cada columna diferente vos le pongas en qué formato querés ver. Justo nomás acá nosotros tenemos todo texto, por lo tanto no le vamos a poner formato de fecha, no le vamos a poner formato de número, entonces no hace falta señalar qué tipo de formato va a tener, sino directamente darle finalizar nomás ya. Al darle finalizar, él te tiene que separar en columna esos datos que estaban en una sola. Sí. Puede que se note que hay algún error en la separación. ¿Hay algún error o no hay ningún error? De Sí, están cortados los nombres. algunos nombres están correctos porque son cortos, otros nombres no están Sí. correctos y pasaron al donde yo quiero ver los apellidos. Entonces tengo un problema con ese tipo de separación. ¿Qué voy a hacer ahora? Ve un poco si Control Z te vuelve a mostrar otra vez así como estaba antes o no. Sí, Bien. sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar el otro tipo. Entonces vamos a seleccionar otra vez, vamos a irnos a datos, entramos en el mismo botón de eh, datos en columna, creo que Texto es en columnas. texto en columna. Pero ahora vamos a señalar el anterior, el primero que ya estaba, lo he señalado por defecto, ¿sí? Vamos a volver a Delimitado. darle, correcto, vamos a volver a darle siguiente. Y en el paso 2 quiero que me digas qué te pide ahí. Ah, creo que te dice cuál es el separador y él ya está tildado. Claro. Tabulación. Tabulación, sí. Le vas a quitar tabulación y le vas a poner a espacio, porque el espacio es lo que vos tenés acá común entre todos los nombres y apellidos. Al seleccionar el espacio, Ok. le podés dar siguiente
y en siguiente creo que te va a volver a mostrar cómo quedaría la separación. Ahí recién me muestra, eso era. Y otra vez, Sí. quiero que notes que por encima de la primera columna dice general y por encima de la segunda columna también dice general. Ahí él se refiere al tipo de formato que va a tener cada columna. Quiero que notes que más arriba ya está luego tildado general, pero vos podés cambiarle a texto, a fecha o a no importar columna, saltar. Una opción también podría ser esa, ¿sí? Pero en este caso le vamos a dejar nomás en general porque está en texto. Luego vamos a darle nomás ya directo finalizar. Y al darle finalizar vamos a ver que la separación se produjo y que ahora sí están todos los nombres en la columna izquierda y todos los apellidos correctamente separados en la columna derecha. Entonces, esta sería una herramienta que te va a servir a vos para poder hacer separaciones en donde los datos comunes sean acá los espacios nomás. Entonces, no importa si tenés ya nombres con dos nombres, dos apellidos, tres nombres, dos apellidos, cuatro nombres, dos apellidos, o si tenés cinco nombres y tres apellidos o cuatro apellidos porque son apellidos compuestos, qué sé yo. Entonces vos querés hacer la separación y podés hacer mediante esta herramienta y va a tomar todos los nombres de manera estándar, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Hasta acá nomás nuestro ejercicio siempre es un nombre y un apellido, nomás para no complicarnos, para poder ver la herramienta y poder entender la diferencia entre uno y otro. Esto ya se paró correctamente. Quería nomás mostrarte que esta es una alternativa. En este caso, a ver un poco. Él te insertó una columna más, ¿no, verdad? No, yo inserté la columna. Vos lo que no puedo insertaste. concatenar. Ok, perfecto, perfecto. Y nada, ponerle nomás que uno es nombre y otro apellido, pero dejar el maestro separar texto en columna, que es lo que hicimos finalmente, ¿verdad? Columna. Bien, ¿por qué? Porque hay una forma de hacer esta separación, pero no con esta herramienta, sino con funciones. Y eso es lo que quiero mostrarte un poco. Puede que te sirva, puede que no te sirva, pero sería bueno que conozcas porque es una cuestión lógica que se aplica a cualquier tipo de función lógica que después puedas usar en el futuro. Entonces, por eso quiero que hagamos este ejercicio para que puedas conocer un poco sobre esto, ¿sí? Entonces, a la derecha de separar texto, ¿qué dice? Izquierda dice, ¿verdad? Izquierda, sí. Bueno, quiero que entiendas que izquierda es una función de texto que lo único que hace es separa los datos de una celda de acuerdo a los caracteres que cuenta de izquierda a derecha, para tener una idea. Quiero que veas que Juan Colombino en la columna concatenar. ¿Me Sí, escuchas? ¿Me escuchas? te escucho, te Bueno, escucho. bueno, bueno. En la columna concatenar, vos tenés al apellido, al nombre y el apellido. Pero vamos a suponer que de esa celda vos querés extraer el nombre. Y el nombre de Juan tiene ¿cuántos caracteres Juan? Contando de izquierda a derecha. Tiene o todo junto luego. No. El nombre nomás. No todos. Solo el Ah, nombre de Juan, ¿cuántos caracteres tiene contando de izquierda a derecha? J es un carácter, U es un 4. carácter, 4. Muy bien. Entonces, como dato, porque ese dato nos va a pedir la función. Quiero que ahora, en esa celda vacía de izquierda, quiero que insertes la función izquierda, pero vamos a hacerlo escrito nomás. Entonces va a ser más o es igual, izquierda. Si ya está en la lista, dale doble clic, va a escribir el paréntesis. ¿Y cuál es el primer argumento que te pide? Te pide un argumento, dos argumentos, parece que te pide Texto. izquierda. Te dice texto. ¿De qué texto voy a extraer? Entonces te va y le señalás a B5, que está el nombre de Juan Colombino todo junto, ¿verdad? En concatenar. De ese texto Sí. vamos a extraer. Entonces esa celda le señala. Ahora punto y coma. ¿Cuál es el otro argumento? Número de caracteres. Y ahí le pongo 4. Ahí le pones 4. No sé si tiene otro argumento o ya no tiene más otro argumento. No, hasta ahí nomás es. Cerrás paréntesis, le das enter y vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que para Juan Colombino me extrajo Juan, con la función izquierda que cuenta de izquierda a derecha la cantidad de caracteres, pero te dice qué cantidad de caracteres querés que extraiga. Todos los demás caracteres ya no trajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que veo. Pues, ¿cuál es lo que es el problema? Que si yo a este le hago doble clic para que copien todos los demás, a todito le va a sacar 4 caracteres. Y como los 4 caracteres no todos tienen en el nombre, entonces algunos nombres van a estar completos, otros van a estar incompletos. Entonces, tenemos que hacer algo para poder automatizar y que él pueda
a cada nombre extraerle correctamente. Entonces hay unas cuestiones ahí que tenemos que considerar. ¿Qué vamos a considerar? ¿Cuál es el nombre de la función de al lado? Al lado dice largo. Largo. Bueno, no importa. Vamos a empezar por largo. ¿Qué es lo que yo necesito saber? El que está al lado de izquierda se llama largo. Pero para no confundirte, en vez de largo, ¿qué viene después de largo? A la derecha de largo. Después de largo viene hallar. Bueno, hallar, Hallar. vamos a hacer un cambio. Donde está largo va a estar hallar y donde está hallar va a estar largo. Así un poco hacer, un ratito. Cambiar nomás de lugar los encabezados. Ok. Ya está, profe. Bueno, ahora vamos a ver primero la función hallar. ¿Para qué es lo que yo quiero la función hallar? Porque yo noto que el único factor común que hay entre todos los nombres es el espacio. Ese espacio es el que yo voy a querer que halle esta función. Entonces la función hallar lo que va a dedicarse es a hallar el espacio en cada celda. Bueno, entonces voy a escribir la función. Va a ser más o es igual. Voy a escribir así como está el encabezado. Hallar, H-A. Hallar. Voy a seleccionar y voy a ver cuál es el Y primer argumento. texto buscado. Entonces en B5. No. Texto buscado es el Sí. carácter que vos estás buscando. En este caso, el carácter que vos estás buscando es un espacio, pero ese espacio vos le tenés que escribir para que él entienda bien, entre comillas doble. Entonces le vas a poner comilla doble, espacio, comilla Ok. doble. Ese es el texto que vos estás buscando. Ahora le vas a decir punto y coma y te va a decir cuál es el otro argumento. Dentro del texto. ¿Qué sería el rango? No, en realidad va a ser la celda de Juan Colombino que está en ¿cuándo era? En B5, ¿sí? Entonces, eso, el primero te B5, dice, ¿qué sí. es lo que voy a buscar? Vas a buscar espacio. ¿En dónde? Y ahora le muestra en dónde, ¿verdad? En B5. Punto y coma, y no sé si tiene otro argumento o ya no tiene más. Número inicial dice. Bueno, ¿qué significa el número inicial? Puede que haya veces que vos querés empezar no desde el carácter 1 en adelante, sino desde el carácter 10, no sé, porque tiene dos espacios. Entonces, el primer espacio normalmente está entre el carácter 1 hasta el 5 y el segundo espacio está entre el carácter 5 y 10. Entonces, vos le puedes poner 6 o le puedes poner 7 y desde ese carácter recién empieza a buscar. En este caso, es un solo espacio el que yo quiero que busque y quiero que busque desde el principio. Entonces, le voy a poner 1. Quiere decir, contando de izquierda a derecha, él va a contar desde el primer carácter en adelante ya y te va a decir la respuesta después. Cuando terminas de poner el 1, creo que ya no hay otro argumento, entonces puedes cerrar el paréntesis y darle enter. ¿Cuál es la respuesta de hallar? Hallar te responde de la siguiente manera. Te dice en qué carácter está el espacio, contando de izquierda a derecha. Entonces el resultado tiene que ser, ¿cuánto es el resultado de hallar para Juan Colombino? 5. Muy bien, te dice entonces que en el quinto carácter está el espacio. Y eso que te dice para Juan, también te va a decir para Ana, para Marcelo, para Cecilia, para Leticia, para todos los datos de la lista. Entonces hace un poco doble clic y que se copie en toda la columna ese dato. Entonces ahí vas a tener Sí. diferentes datos. En uno va a ser 5, en otro va a ser 4, en otro va a ser, no sé, diferentes números, ¿sí? 8. Bueno, ese número es el que nosotros tenemos que meterle dentro de la función izquierda, pero lo hice de forma separada para que entiendas por separado el dato, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Vamos a irnos ahora a la función izquierda que tenía Juan Colombino, ¿sí? Y ahí donde dice cantidad de caracteres, vamos a hacer lo siguiente. Ese 4 que nosotros tenemos escrito, vamos a borrar. Y en vez de que esté el 4, vamos a señalarle a la celda que le contiene al 5 de Juan, que es el hallar de Juan, vamos a decirle, ¿sí? Pero ojo, que si nosotros le señalamos a esa celda en vez del 4, en realidad iba a decir 5, no va a decir 4. Para que sea 4, ¿por qué yo quiero que sea 4 y no 5? Porque si le pongo 5, él me va a extraer hasta el espacio. Y yo no quiero que me extraiga hasta el espacio, quiero que me extraiga hasta antes del espacio. Para decirle eso, entonces le voy a restar nomás menos 1. Entonces va a ser 5 menos 1 y va a volver a quedar el 4. Pero ¿por qué le estoy haciendo así? Porque esta opción va a hacer que se automatice para los demás nombres después. Entonces, reemplazaste ya el 4 por la celda de al lado, que es 5.
Sí. Cuando le pusiste esa referencia a la celda al lado que es 5, ponerle al lado -1. Y cuando le pones Y -1, le pongo entre paréntesis, profe. no, espera, ¿qué? El 4 hace rato Menos estaba 1. a la derecha. No, no, no hace falta que ponga entre paréntesis. Directo nomás porque ese está en un argumento solo. Acordate que, no me acuerdo el nombre Ah, de ese ok. argumento, era, ¿qué era? Era cantidad de caracteres, no sé qué se llamaba el argumento. Donde le pusiste primero el 4 Sí. y ahora le borraste y le reemplazaste con la referencia del 5. No escribiste el número 5, ¿verdad? Escribiste la referencia de la celda que le contiene al 5, ¿verdad? De hallar. La referencia, sí. Y a Z5. eso, y a Z5 al lado ponerle -1, sin paréntesis, sin nada. Menos 1. Y ahí Ok, dale ya enter está. nomás ya. Y ahí te va a volver a decir Juan, pero ahora ese vas a copiarle en toda la columna y ahora te tiene que reproducir correctamente los nombres que hace rato estaban cortados en algunos casos al cuarto carácter. Sí. Ahora sí tiene que Y quedar ahora sí. cada nombre exactamente cortado, por llamarlo de alguna forma. Pero hasta acá recién tenemos el nombre, nos falta el apellido. ¿Cómo se hace para extraer el apellido? Bueno, ese que decía largo, ahora quiero que le vuelva a llevar al último, porque al lado de largo dice derecha, ¿verdad? Al lado de, dice, al largo, largo hallar y derecha. Espera un poco. Hallar dice 2 veces, pero. Largo y hallar están en una columna cada uno. Después una sola columna que dice largo guión hallar. Bueno, hace algo. Tu último dato en columna es hallar, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora, El sí. último que tiene Largo es hallar, ¿verdad? hallar. Hallar. Al lado de hallar, quiero que ahora aparezca derecha. Y a ese dato que está ahí, llevarle nomás a otro lugar. Entonces va a quedar izquierda, Ok, ya, hallar, derecha ahora. sí. Y vamos a trabajar sobre derecha. Bueno, ¿qué es lo que hace la función derecha? La función derecha hace lo mismo que izquierda, pero izquierda hacía de izquierda a derecha y derecha hace de derecha a izquierda. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a cargar la función derecha. Ahí debajo del encabezado derecha, que está vacía Sí. la celda, vamos a cargar más, igual, derecha, paréntesis. Bueno, ¿cuál es el primer argumento de derecha? Texto. Bueno, el texto va a ser la celda B5, donde está concatenar de Juan Colombino. Ya está. Punto y coma. ¿Cuál es el segundo argumento? Número de caracteres. Bueno, ahora es al revés. Ya no vamos a contar de la J hasta la N. Vamos a contar ahora desde la O, que es Colombino, hasta, hasta la primera letra del apellido. O sea, ¿cuántos caracteres tiene Colombino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ese 9 vamos a poner ahora ahí. 9 ahora. Y Y se cierra paréntesis, ¿verdad? se cierra paréntesis. Muy bien. Y ahí va a traerte, solamente Colombino tendría que ser la respuesta. Sí, ¿Salió? Bueno, ¿cuál es lo que es el salió. problema? Que al hacer doble clic y arrastrar para los demás datos no van a salir cortados correctamente para que se vea el apellido, porque eso está con respecto a los caracteres de Colombino. Entonces, vamos a tener el mismo problema que tuvimos hace rato con los nombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer lo que hace rato ya hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Encontrarle al espacio, pero al espacio ya le buscamos hace rato y ya le encontramos, pero le encontramos con respecto a izquierda, es decir, contando de izquierda a derecha en qué carácter está el espacio. Para no volver a hacer lo mismo, vamos a hacer algo diferente ahora. A la derecha de derecha, como encabezado, está largo o está otra cosa. Al lado derecho dice largo guión hallar. Y al lado de largo guión hallar, que está largo. Estaba sí, estaba a derecha y cambiamos ahora por largo. Bueno, ahora a largo le quiero al lado de derecha. A ese largo guión hallar, llevarlo al último y al lado de derecha ponerle solo largo, largo a secas, para que entiendas qué es lo que es. Ahí ya está. Bueno, debajo de largo vas a agregar esa función. La función largo lo único que hace es cuenta la cantidad de caracteres que tiene una celda escrito adentro, ¿sí?
Entonces, al escribir largo y poner el paréntesis, él te va a pedir un solo argumento. ¿Cuál es el dato, el argumento que te pide? Texto. El texto va a ser el dato que le contiene a B5 Juan Colombino en concatenar. Al seleccionar esa celda y darle paréntesis, enter, él te va a contar cantidad de caracteres de todo el nombre de Juan Colombino. Y te va a decir un número. ¿Qué número te sale? Sí, 14. 14. Bueno, 14. atendé que bien. Yo necesito que eso haga para todos los nombres. Por lo tanto, esa fórmula ya está bien y vas a arrastrar o vas a hacerle doble clic para que se copie en toda la columna. Cada valor va a tener un número diferente. El largo de cada uno es Sí. diferente en la cantidad de caracteres que tenga cada nombre y cada apellido, digamos, ¿verdad? Y ahora recién viene el momento donde quiero restar largo de hallar o hallar de largo. ¿Por qué? Porque al restar hallar de largo, y ojo que el hallar era el espacio, en esa cantidad de nombres también me muestra en qué carácter está el espacio. Si yo le resto de largo, lo que tengo es la parte contraria a izquierda, es decir, el valor que necesito para derecha. Entonces, por eso hay una columna que dice hallar menos largo o largo menos hallar. Largo menos ayer. Sí. Ahora, pero acá no va a ser ni una función, va a ser una resta nomás. Entonces, tu fórmula tiene que tomar el valor de largo de Juan Colombino y tiene que restar con el valor de hallar de Juan Colombino. Tiene que ser 14 menos 5, parece que era, ¿sí? 14 menos 5, sí, Va a exactamente. decir 9. Dice Así 9. mismo, profe. Dice 9. Bueno, y ese 9 ya está como para que al copiar hacia abajo te digan los demás resultados de largo menos hallar de todos los nombres, digamos, ¿verdad? Entonces tiene que tener diferentes números. El de abajo de 9, por ejemplo, ¿qué Sí. número te da? 5. Eso, ¿verdad? Y ese corresponde, creo que era Ana Rojas, ¿verdad? Bueno, al pelo. Rojas. Después, Sí. ¿qué me queda? Entrar en hallar y modificar. Acuérdate que en hallar de Colombino nosotros le pusimos al 9 y ahora yo necesito reemplazarle a ese 9 por el resultado de largo menos hallar. En este caso, entonces le puedo hacer referencia nomás. En derecha no es, profe. ¿En dónde yo te dije? En hallar. No. En derecha Sí. vas Tengo a que ponerle borrarle al 9 que cargamos manualmente hace rato y le vas a reemplazar Sí, por la celda que ahora le la contiene a resta. largo menos hallar. Sí. Exactamente, que también es 9, Sí. ¿sí? Pero este es el que te va a ayudar a que al hacer la copia de esa celda en toda la columna, te pueda visualizar correctamente ahora los apellidos de todos los nombres sin ningún carácter de más, digamos, ¿verdad? Entonces, ojo, Sí. evidentemente conocer la herramienta, ¿cómo era que se llama el otro? Texto en columna es mucho más con esa herramienta que esta, pero esta es una opción que está disponible para hacerla con funciones también. Entonces, por eso nomás me tomé el tiempo y también te tomé el tiempo del contenido del curso para poder mostrarte de qué forma uno haría. Esto es muy similar a lo que vos hiciste o a lo que me pediste hacer en la clase anterior. ¿Por qué? Porque hicimos en columnas separadas. ¿A qué me refiero? Yo pude Claro. cargarle cada una de estas funciones. Por ejemplo, el hallar que yo tengo en la columna Z, pude haberle cargado ya dentro de izquierda. Pude entonces insertar dos funciones en una, es decir, primero izquierda y en vez de hacerle referencia a la columna Z, esa función ya pudo estar dentro de la función izquierda adentro, digamos, ¿verdad? Lo mismo para derecha. En derecha yo ya pude hacerle, digamos, la inserción de largo menos hallar dentro de derecha para que sea dos columnas nomás y no, acá por ejemplo tenemos, después de separar columnas tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Sin embargo, yo pude haber resumido estas cinco columnas en dos columnas nomás, pero para eso tengo que aclarar mis ideas, tengo que ver bien qué es lo que hace cada función y una vez que ya tengo esa función, puedo, en vez de referenciar a la celda donde está la función que tiene ese dato, puedo traerla a esa misma función y cargarla adentro. Mi función va a ser más larga y puede que sea, cuando yo quiero analizar una función muy larga, puede que de repente me confunda un poco. Entonces lo ideal sería poder separar en columnas para poder tener eso más claro y poder visualizar eso, digamos, de una forma más analítica, por llamarla de alguna forma. Bueno,
Ahora sí ya terminamos todo lo que tiene que ver con fórmulas en Excel, desde lo más básico hasta lo más avanzado en el sentido de poder ver las diferentes opciones de funciones en sus diferentes categorías. Y ojo que son las funciones Sí. más básicas todavía, sí, porque en realidad podemos usar funciones más complicadas, pero evidente eso ya va a depender de la situación en cada caso. Bueno, llegamos a nuestra hora. Sí, profe. Vamos a dejar hasta Muchísimas acá. gracias. Estamos. Quedamos Así nosotros para es. el El martes. martes otra vez nos vemos. Súper. Gracias, Dale, Cami. profe. Chaucito. Gracias a vos. Dale, Chao, chao, chao. chao.